Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos, del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy, en Abecedario Noctámbulo, vamos a hablar de HD horror. Váyanse conectando, vayan acompañándonos esta noche. ¿Qué piensan del tema de horror? ¿Les gusta el horror? ¿Les disgusta el horror? ¿Cómo están con estos tiempos que también resultan horrorosos, no? ¿Cómo les va con estas nuevas dinámicas, con este nuevo confinamiento de fin de semana? Siento que hay como una explosión alrededor de eso. Conversemos un poco mientras voy abriendo mi compu para ir hablando, ¿no? De paso, ¿cómo les está yendo en las distintas ciudades donde están ubicados? Por ahí aparece mi querido amigo Eric Salazar de Quito Bohemia, espacio de gestión cultural, no se olviden. Dice: bienvenidos noctámbulos. Bueno, no leo todavía el mensaje, Eric. Te mando un abrazo. Estoy buscándole a la Beca, que es mi invitada del día de hoy. Se me olvidan las iniciales. Espero que ya me pueda ver. Ya la encontré. Ahí vamos viendo. Justo ya está del otro lado y vamos iniciando la bella introducción para el reencuentro con mi invitada del día de hoy. Ahora sí leo el comentario. Brutal noche de horror, dice mi querido amigo. Abrazos noctámbulos, un abrazo para ti también del otro lado y todas y todos los que se van conectando esta noche de encierro. Antes de empezar, vamos con la introducción de HD horror. El horror es una de las condiciones humanas más interesantes, sobre la cual se ha fragmentado un montón de cuestiones narrativas, formas históricas y demás. Para empezar, en la introducción les voy a leer un poema de Rainer Maria Rilke que se llama El gato negro. Un fantasma, aunque invisible, todavía es como un lugar donde su vista puede tocar haciendo eco, pero aquí dentro de esta piel negra y espesa, tu mirada más fuerte será absorbida y desaparecerá por completo. Al igual que un loco, cuando nada más pueda aliviarlo, se lanza a su oscura noche aullando. Golpea la pared acolchada y siente que la rabia es absorbida y pacificada. Parece esconder todas las miradas que alguna vez han caído en ella para que, como una audiencia, pueda mirarlas amenazadoras y hoscas y acurrucarse para acostarse con ellas, pero de repente, como si hubiera despertado, vuelve su rostro hacia el tuyo y con un susto te ves pequeña dentro del ámbar dorado de sus globos oculares, suspendidos como una mosca prehistórica. ¿Qué es el horror? ¿Por qué nos convoca tanto? ¿Y cómo puede relacionarse a la... Me acompaña Beca Manzanares, que me acompañó la primera vez que reinauguramos el espacio de los sábados. Vamos viendo si logramos conectarnos. Por ahí aparece Liz Altamirano y dice: me gusta mucho este espacio, te agradecemos y te mandamos un abrazo gigante. Hola Beca, ¿cómo estás? Hola, Vane, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Yo bien, muchas gracias. ¿Tú qué Está tal? bien, en cuarentena. En cuarentena, como todos. ¿Qué tal desde la última vez que estuviste aquí? Todo muy bien, por suerte, sin novedades. Feliz de estar de vuelta. Gracias igual por Buenísimo. invitarme a la H de horror que tanto te dije. H de horror, H de horror. Pues aquí Y yo estamos. aproveché. Emocionada. Buenísimo. Yo tomé en cuenta, anoté Muy y bien. aquí estamos. Vamos a empezar a hablar del tema del horror. Antes que nada, la otra vez había empezado con la pregunta de cómo te relacionas con la noche. Me Ujú. parece que la había dejado suelta. Y ahora te pregunto cómo te relacionas con la noche de confinamiento. Muy bien. A ver, mi relación con la noche de confinamiento, sí, sobre Ujú, todo el que tuvimos hace algún tiempo, ujú, justo eran las películas de horror. Ajá. ujú, Entonces, ¿qué era lo que hacía? Nada, veía películas de miedo. O sea, yo creo que a veces ver estas películas de alguna manera te distraen del horror que está afuera, ¿no? Que, bueno, ujú, tenemos una amenaza allá afuera, tenemos ujú. ciertas, o sea, tenemos ciertas, ¿cómo se dice? O sea, que tenemos que quedarnos en la casa, básicamente, no tenemos opción. Entonces, Ujú. mejor poder controlarlo y verlo desde el sillón que bueno, vivirlo uno mismo. Así que esa, esa fue mi relación. Y ahora, bueno, hablando sobre las películas de horror. Otra forma de vérselas con el horror. Me gustó eso que acabas de decir, tener la posibilidad de vérselas con el horror desde un lugar de control, que Ujú, creo que es lo que ahorita amenaza un montón. claro. Dices, no, ya Ahí va a salir el monstruo, me dio miedo. Stop. Y dices, ya, fresco. bajas el Fresco. volumen.
de Exacto. plano, Te pones skip y ya. literal. O te saltas de esa partecita y es como ya. Ya, ya Cuando en la pasó. realidad pasa de todo y no tienes la... Qué bello sería poder ponerle en pausa, definitivamente. Ujú. Sería increíble, pero ves, aquí estamos. Creo que todos nos la olíamos, pero creíamos que no. Yo creía que no nos iban a volver a confinar, pero aquí estamos nuevamente. Así que habrá que, no sé, aprovechar el espacio, ¿no? Para, Ujú, para hacer lo que se pueda desde la casa y cuidarnos, insisto. sí, O sea, súper importante seguirnos cuidando. definitivamente. Yo pensaba que iba a pasar tarde o temprano. Ujú, Pensé, a mi parecer fue un poco tarde, para serte sincera. ujú, Pienso que también es un poco compensatorio a una serie de eventos que no voy a detallar porque creo que la gente lo tiene muy clara, en ujú, las que ciertas restricciones y reorganización eran esenciales y no se tomaron en cuenta. ujú. Entonces, ahora estamos viviendo un resultado de eso y se hace lo que buenamente se puede con lo que buenamente se tiene y entonces Exacto. estamos aquí esta noche, que me parece genial. Buena onda. Bienvenidos todos. Ya veo que Bienvenidos. amigos y amigas se están conectando, así que buena onda. Justo voy con los comentarios antes de atrasarme como de costumbre. Por ahí aparece Guayaquil, dice, ojalá hayan visto Event Horizon. No, no Se la vi. quedaron con tarea desde la A de angustia de ver No Event la Horizon. vi. Y hoy tengo más tareas, no tienen idea. Ya Ya de te por sí en mandé la tarea en la reunión. previa. Y yo hoy no hice otra tarea, me inventé mi propia tarea, pero vamos viendo que queda de tarea esta Muy vez bien. también. Voy Yo anotando. igual tengo, espero aquí, Ujú. porque de verdad siempre las sugerencias del público son bienvenidas. Sí, sobre todo Son si hay fans maravillosas. del horror, que sé que hay un par por ahí. Así que espero que comenten. Espero que compartan entonces. Ya ahí tienen en Ujú. cambio otra tarea de actividad. Estoy aquí trabada con ya volví con los comentarios. Qué buena onda, los años, invitada de lujo, abrazos desde Quito Bohemio, te mandan un abrazo muy especial, Beca. Abrazo de vuelta. Camila Pasquel manda aplausos, te mandamos un saludo muy especial. Y bienvenida. Y ahora sí vamos a empezar con la conversación. Se me ocurrió una pregunta desde la reunión hasta acá. Te la Dímelo. hago. Que quiero empezar más bien con esto y es, ¿por qué es importante hablar de horror? A ver, yo creo que es importante porque es parte Ujú, del sujeto, de la vida, ¿no es cierto? Cotidiana. Seamos, creo que las personas ven mucho o como que de alguna manera juntan mucho el horror con el tema ujú, sobrenatural, pero no necesariamente el horror tiene que ver con lo sobrenatural. Entonces ujú, creo que es importante darle un espacio, ¿no? Para poder entender un poco más, poder ver qué hay ahí. Y también, por ujú, supuesto, para hablar de todo, no sé, del cine, de la música también, porque realmente si tú te pones ujú. a ver la literatura, por si acaso, para el público, hoy me puse mi camiseta de Misfits, así que Ya saben. muy Eso, bien, eso estoy ya estaba preparada para así. el evento. Entonces, de alguna manera, o sea, en la cultura siempre está Ujú, presente. O sea, y es algo ujú, que también, como lo habíamos conversado la última vez, en la A de angustia, ujú, es constituyente, o sea, es constitutivo, ¿sí? Entonces, ya ujú, luego les mencionaré nuevamente a mi texto favorito de Freud, que es ujú, lo ominoso, ¿no? Que va, pero de lujo con este tema, pero me parece, sí, me parece importante darle el ujú, espacio a ujú, esta palabra, porque es más que una palabra. Creo que son experiencias, creo ujú, que son sensaciones, así como la ujú, angustia, ¿no? Que decimos que es un afecto, pues también pues el horror es una sensación, creo que a veces va más allá de lo descriptible, sí, de lo que se pueda describir y creo que a sí, todos nos ha pasado. Así que creo que ujú. es una buena pregunta. Si se inscribe en el cuerpo, se inscribe en la boca, se inscribe en la cultura y demás. Me surgió esta pregunta a partir de una conversación que justamente tuve con mi madre, porque me Ujú, hizo una pregunta bien particular. Creo que ha tenido como mucho contacto con gente que está emocionalmente muy afectada con esto del COVID. Y me dijo, no hemos hablado de esto, porque esto es ujú, horrible. Y no hemos hablado de esto que es horrible, ¿no? Y me ponía a pensar realmente en la cotidianidad fuera del espacio terapéutico, donde es interesante porque es un espacio donde aparece lo horrible. Es un espacio donde hay esa posibilidad, ¿no? Lo íntimo en relación a lo horrible también. No hablamos de lo que ujú. nos da miedo.
más que Ujú. en ciertas preguntas. Es como que con los años nos cuesta más. Y por ahí me fue Sí. resonando la pregunta, No, justamente y es de... cierto. Y hay ciertas Ujú, cosas que están, que no hay cómo hablarlas. Puede ser porque están prohibidas o puede ser también porque es ujú, difícil hablar de eso. Entonces, o sea, ujú, sí es cierto, eso pasa, definitivamente. Y ahora creo que con este tema de que estamos viviendo del COVID, de la pandemia, ujú, con o sea, con la culpa o sea, que está alrededor, sí, que le da vueltas, es difícil. Entonces, de alguna manera también se representa, o sea, se le puede dar un nombre, se le puede dar una forma, como a los monstruos, ¿no? Como lo que hablábamos de como los Corona monstruos. Zombies. Ay, sí, que Ya, la beca en la le reunión podemos dar previa un nombre. me mostró un corona zombie. Yo ahí de una googleé todo lo que se crea. Porque aparte de eso, y como algo que antecede, el monstruo del cine es uno con el que puedes luchar. Ujú. No necesariamente ganas, y ahí ya No vamos a ver siempre, un no montón de siempre, ejemplos. Ajá, a pero veces, existe esa posibilidad. Y sobre todo como espectador, ahí sí es uno al que le puedes apagar, claro. como tú decías. Entonces, vamos a hablar esta noche de horror. Vamos a partir con la primera pregunta, que también, como te comenté, era una pregunta abierta, para que veas también qué te resuena de lo que respondieron, y es básicamente qué es el horror. Y estas Ujú. son las respuestas que recibimos, algunas son A muy, ver, muy graciosas. Cuando ella te dice te quiero, pero como amigo. Uy, el amigo Sprite, el famoso amigo Sprite. el amigo Sí. spray. El Te deja secuelas. reconocimiento, tanto como para que vayan un comentario, ¿no? Pero el Ujú. reconocimiento, la agnórisis, concepto que ahí sí me jugó, pero efectivamente el momento del saber trascendental, y citan a Dragon Ball, que me pareció genial. Cuando Cell experimenta el verdadero horror, es cuando sabe Ujú. sin lugar a duda que va a morir. Cuando Edipo reconoce que cumplió la profecía, el horror es tal que opta por sacarse los ojos. Cuando Ujú. te hacen esperar la fecha de la tesis, por ahí también decían la tesis. Sí, Ni digas, definitivamente. güey. Voy a tener pesadillas. Gracias a esta parte de la conversación. La política, yo como te comentaba un montón de ejemplos en relación a la política, porque me parece que es Ujú. un tema muy vigente. Y Apocalipsis ahora, Apocalipsis now. ¿Qué Ujú. piensas de las respuestas que nos dieron sobre el horror? Creo que el horror es súper subjetivo y creo que, bueno, Ujú, también tiene un lugar, o sea, primero es por supuesto subjetivo. Van a haber cosas que para mí sean horrorosas, que ujú, para ti no lo sean y está bien, no hay ningún problema, ujú, pero creo que, o sea, sobre todo con este tema de la política, estamos viviendo, o sea, vivimos un momento con bastante incertidumbre, con bastante ujú, tensión, que realmente creo que ha movido y está bien, porque justo como dices, se está ujú. hablando de eso, ¿no? Pero sí, o Sí, sea, me parecen todas respuestas sumamente válidas, hasta la del amigo, porque quién sabe qué está en juego de por medio, ¿no es cierto? claro. Cuidado, cada uno. Entonces, sí, respuestas muy válidas, totalmente, porque para cada uno hay diferentes cosas que nos pueden causar esto. Porque hay horrores para cada uno. Qué va atrás, pero sí. Hechos a la medida, hechos a la Ujú. Cosa que es bien particular del horror también, que ahorita me acaba de saltar a la cabeza. Igual es que nadie quiere ser rechazado, ¿cómo no va a dar miedo eso? Nos medida. volvemos hasta fóbicos, por eso hay un montón de relaciones circunscritas en los márgenes más fóbicos del mundo, desde déjame ver tu celular hasta en 5 minutos le escribo, y se vuelve súper neurótica la cosa, así que definitivamente es algo que da horror, O sea, creo yo. te imaginas, hasta hablando en lo cotidiano, ¿no? Esto lo pensaba hace un momento, Ujú, mismo hecho de una relación, de terminar una relación y que la otra sí, persona no está de acuerdo con eso es horroroso, eso deja secuelas, eso es terrible. Y de hecho se ve en algunas películas, en algunos libros, ¿no? Ahorita se me vino a la mente ujú, mi querido autor, que tengo varios libros atrás mío, de Stephen King, Misery, ¿no? ujú. Eso tiene mucho que ver también con la crueldad, de hecho. Sabes que me saltó a la cabeza justamente la actriz de Misery, porque aparte hace algunos personajes de terror. Sí, Entonces,
vamos viéndonos con esa cotidianidad y con el horror, porque creo que ahí están los cucos más interesantes. Por ahí nos dicen, ya nos llegan los comentarios. Respecto al horror y lo ominoso, es obligatorio leer El Hola de Mozopan, Cuco de King y El Almohadón de Plumas de Quiroga. El- Buenísimo, El Orla. El Orla, para quienes vieron el Espera, programa vamos de a ver tu número uno del día. El Hola. No, Lo pero tuvimos no en fue la mío. nuestro Ojo que primer- no fue mío. Fue Andrés te participación, ganó. pero tienen que saber que cuando estoy con la beca, hacemos conteo de lapsos. Hacemos conteo de Ya lapsus, saben, así ¿no? que lapsus Hacemos de conteo de lapsos. Número uno. No, pero el Orla, para que sepan, en el programa de la angustia, justo Beca trajo el Orla a Ujú, la conversación y quedó como recomendación, pero yo la vuelvo a anotar. Más bien, sí. no se olviden de mandarme las recomendaciones por interno si es que se me pasan para seguir con la conversa, ¿no? Que está Espera, buenísimo. acaban Sí, de mandar muy. ¿Puedo leerlo yo, por favor? Porque es de mi claro que hermano. sí. Dice: Bienvenido. terror cuando la actriz de Misery hizo de Charlie Sheen en Two and a Half Men. Ay, qué horror. ¿Cuándo pasó? Yo esa no la vi. Yo esa no la vi. ¿Qué pasó ahí? No, terrible. No, ¿sabes qué? Es esas cosas que creo que ya reprimí y no quiero ni siquiera cortarme. Así es como, Y que no deberías sí, traer. terrible. Miren ustedes. A Pero mí, ahora que ujú, Andrés menciona esto del almohadón de plumas, ujú, ese fue uno de los, no sé, o sea, cuando empecé a leer, o sea, cuando ajá. empecé a leer, que habré tenido unos 13 años, empecé a leer como literatura de horror. Ese fue uno de los primeros relatos que tuve, o sea, que pude leer. Y hasta ahora es como que me acuerdo y digo, ah, voy a ver debajo de mi almohada, porque sí, es heavy. Así que sí, les sugiero ver. Léanlo. Ujú, Ya está anotado entre las recomendaciones de la noche. A ujú. partir de lo que empezamos a conversar, de las experiencias de vida, de todo lo que implica formarse un concepto del horror, ¿qué es para ti el horror? ¿Qué es para mí el horror? A ver, creo que esto ya me adelanté la vez pasada. Para mí el horror, o sea, es fundamental. No sé, esto Ujú, personalmente, subjetivamente, porque definitivamente creo ujú, que es un continuo que he tenido en mi vida, me ha encantado siempre. Así como ujú, me asustaba cuando era muy pequeña, ya les conté la última ujú. vez experiencias sobre Sí, cómo salió de Event horror. Horizon, pero siempre ha sido como algo que me ha traído un montón. Ha sido algo súper, Ujú, súper, súper interesante. Y bueno, o sea, como te he dicho, para mí ha sido también una manera como de manejar ciertas situaciones, de poder controlar, creo yo. ujú, Ahora, viendo objetivamente qué es el horror, justo lo que te decía ujú, antes, ¿no es cierto? El horror y el terror son diferentes, o sea, es como ujú, este tema de que el diablo esté en los detalles, pero son diferentes porque el terror, o sea, porque claro, los juntamos un montón, terror y horror. ujú. Eh, el terror es, bueno, miedo, terror y horror. Empezamos por el miedo. Creo que el miedo es Sí. un sentimiento, una emoción bastante conocida, ¿no es cierto? Desde Ujú, hasta niños pequeños reconocen que es el miedo. El miedo tiene forma, el miedo tiene, o sea, tú sabes, dices, bueno, veo una araña, ¡ay, qué miedo a la araña! ¿No es cierto? Sé que las arañas, ujú. tengo miedo a las arañas. Si de repente algo suena por ahí, sé que me da miedo eso que sonó por ahí. Ese algo. Genial. Claro, y es como hasta un tema evolutivo de que no me coma el dinosaurio, ¿no es cierto? Ujú, Porque sin el miedo creo que no estaríamos acá, porque el miedo te mueve, o sea, o te deja paralizado o te hace correr, ujú, pero de alguna manera como que es una alerta, ¿ya? De ujú. ahí Es de las tenemos, pocas cosas naturales, perdón que te corte. Y claro, ahora que dices el tema de la forma, en el sentido de la percepción, ¿no? ujú, Porque claro, o sea, como acabas de traer a colación, es el sonido el que le da forma, es la forma del sonido, la que te da como cierta perspectiva de que algo por ahí puede dar miedo. claro. Sí, por eso creo que Sí. también se juega mucho en las películas, en la música, Ujú, los bajos, ¿no? Ese ujú. que dices, oh por Dios, va a haber un temblor. O sea, de hecho, cuando hay un temblor, es como que algo súper profundo, es un sonido súper, Sí. es como, algo me va a pasar, tengo que hacer algo al respecto. Entonces, hasta se puede decir que para la evaluación ayuda el miedo. De ahí tenemos el Ujú, terror, que es como que es bastante similar al miedo. O sea, es como que esta ujú, expectativa, o sea, el como,
sé que viene el susto. O sea, no sé si les ha pasado en las películas, que uno sabe que viene el susto y se asusta el El doble. suspenso. Porque ajá, es como que está así como, me voy a asustar y algo va a pasar. No sé qué va a pasar, pero sé que algo va a pasar y ahí es como que estás así. En cambio, el horror es lo que viene después. O sea, el Ujú. horror es el tema de, no sé, lo que te decía y te vuelvo a mencionar Hereditary, porque esa para mí ha sido Porque se... número uno en películas de horror para mí, ¿sí? Ujú. Ya hasta la médula creo que, que me llegó esa película. Entonces, claro, después te quedas pensando y dices, a ver, ¿y esto? Y lo otro, y es eso, o sea, el horror viene después. De hecho, el horror viene del latín horrere, si no me Ujú. equivoco. Sí, horrere, que es Ujú. como el tema de estar erizado, como el tema de tener los pelos de punta, ¿no? Pero claro, o sea, en teoría el horror es como que no es solo ese momento, no es tan efímero como ya pasó el Ujú. susto, ya se acabó, ya está, sino que como que te queda dando vueltas, te queda dando vueltas. Entonces, sí, por eso creo que es bastante subjetivo. O sea, es el tema Ujú. de, de qué te llega a ti, de qué cucos se Ujú. juntan con tus cucos. ¿Qué, Para qué es? explotar en el horror. Exacto. Y es complicado. O sea, porque, no sé, ahí sí, cada uno verá qué cucos se le prenden con diferentes situaciones, ni siquiera con películas o textos, ¿no? Ujú. Sino situaciones. Pero sí, o sea, eso es para Ujú. objetivamente el horror. Entonces, claro, tenemos, justo como te decía antes, un montón o sea, de representaciones artísticas, Ujú. representaciones de literatura, del cine, que, claro, ahí se lo pone en acto, ¿no? Se le pone en escena, como al horror, al terror, el miedo, se juega mucho, el Ujú. suspenso, que tú lo dijiste hace un momento. Ujú. Sí, eso. A mí, en relación al tema del horror, en esta nueva lectura que siempre nos remite, por lo menos si es que por ahí bordeamos algo del psicoanálisis, a lo Ujú, real, ¿no? Yo ujú, pensaba justamente en lo real como este acto, ¿no? A veces cuando alguien te quiere explicar sobre el tema de lo real, pega una mesa y te dice, esto es lo real, y uno, oh, magia, lo real. Pero sobre todo cuando uno es estudiante. ujú. Pero esta vez encontré una cita del señor que mencionamos antes, del innombrable, pero de la actualidad, del psicoanálisis, del señor Jacques Lacan, Ujú, que implicaba que es un encuentro de mengua, que entendiéndose como algo escaso e incompleto, y del cuerpo que no responde a ninguna ley previa, porque yo no había pensado en esto. Entonces, es contingente y siempre parece perverso. Es un real azaroso, en tanto que falta la ley natural de la relación entre ambos sexos. Bueno, en esos términos tan ujú. en lo que implica la diferencia, ¿no? Es un agujero en el saber incluido en lo real. No había pensado en lo real como una experiencia, aunque creo que es bastante obvio, porque ahora que lo mencionas, si el horror es la concreción del terror, es justamente esa experiencia donde se vuelve realidad, aquello que antes era posibilidad, Ujú. ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué se hace? ¿Cómo se vive? ¿A ti qué te causa horror? Chuta. A mí que me causa estas preguntas, ¿eh? Me voy, ¿ya? Horror. Porque ahora, por ejemplo, estaba Uh -huh, pensando en la situación en la que estamos viviendo uh actualmente, -huh, ¿no? Coronavirus, amenaza afuera. uh -huh, Hay personas que yo conozco que lo han tenido, que están bien, que no la pasaron tan mal, otros lo pasaron un poco, o sea, no tan bien, pero uh bueno, -huh. siguen por acá. Pero, claro, o sea, yo hasta el momento no he tenido y toco madera, pero ¿cómo se debe sentir? ¿Cómo debe ser? O sea, el mismo hecho de Ajá, que te lleve una prueba y diga positivo a tener los síntomas, tal vez síntomas reales, tal vez síntomas eh, no tan reales, un poco más estar somatizando todo lo que uno escucha. uh Entonces, -huh, claro, ahí creo que se topa con este tema de lo real, ¿no? uh Pero -huh. chuta, ¿qué me causa mi horror? Tienes que ver Hereditary. Tengo que ver. Sí, yo Hoy creo. es el día, hoy Sí, es la noche. ahí vas a poder entender un poco más de la psique de Rebeca Manzana. Muchas gracias. Ay, el horror.
Yo pensando en este tema del horror se me vino una escena a la cabeza, verás, una bien batracia. Cuando yo tenía como unos 10 años estaba durmiendo y tenía esa... Me gustaban mucho las películas de terror. Yo creo que en Angustia revelamos todas las primeras experiencias con películas de horror, de terror. Revelamos así un montón de cosas. Creo que la mayoría fans del Canal 5 en la noche. ¿Qué hacíamos viendo a esa hora? En la tele no lo sé. Pero, y del Canal 8 y de todas esas experiencias alrededor de eso. Y en una de esas que estuve viendo películas de terror, me acosté. Tenía como la sensación que te deja, ¿no? Cuando Ujú. todavía estás empezando y demás. Y siempre hay una que te vuelve a dejar esa sensación. Y estaba súper en alerta, y decía algo va a pasar. Y yo sentía que algo se estaba moviendo. Y yo dije como, no, así. Estoy loca, así. Luego, como que hice así porque sentía que se movía aquí. Y era una araña gigante. O sea, era una araña inmensa. Desde ahí odio las arañas, sinceramente, las detesto un montón. Y pensar en el horror justamente me remitía a mi propia experiencia, ¿no? Y pensar en esto, igual cuando te roban, cosas así. Y eso que ahí Ujú. yo soy buena escapando. En intentos de robo bueno, no, últimamente por suerte no he tenido. Ujú. Pero antes de la pandemia, en algún momento, nos iban a agarrar como en media calle y he salido corriendo. O sea, ahora ya me funciona. Por eso es necesario el miedo, por eso es Ujú. necesario el estado de alerta. Ahí vemos esa relación particular con el horror. Ujú. Justamente esa es la mía. Las arañas son mi debilidad. Trato de respetarles, dejarles en su espacio, yo en el mío. Podemos convivir porque se comen los otros insectos mientras no se asomen, porque si no me da el infarto y no puedo, no puedo. Claro. Entonces, no tienes que leer esa historia que nos recomendaba el Andrés. Ay, no. Igual lo voy a leer porque esa es otra particularidad del horror y es que Ujú. despierta. Es como el abismo, llama todo el tiempo. Eso como para rescatar porque al final voy a leer y luego voy a decir por qué leí esto y demás cuestiones. Vamos a ver qué nos dicen en los comentarios. Ferch dice, se puede recomendar que inviertan en una almohada de látex, les va a mejorar las noches y ahí no se puede esconder una garrapata gigante. Otra recomendación de la noche. Samita Gracias. nos manda saludos y nos consulta sobre temas de psicoanálisis, por favor. Hoy estamos hablando de H de horror. Yo creo que por interno igual pueden comunicar eso. Yo creo que la beca puede ser muy buena para ciertas tutorías de psicoanálisis. Yo tengo como cierta noción, pero creo que aquí nos acompaña alguien que tiene más conocimiento al respecto. Informes por interno para tutorías de psicoanálisis. Ujú. Cris dice, ¿creen que la moral se ve inmiscuida en el horror y en el terror? Ujú. Eh, por ahí dice que si respondo mensajes, respondo después del programa, ahorita no puedo leer mensajes, pero con gusto voy a estar atenta. Por ahí me parece que ya me llegó tu mensaje y muchísimas gracias. Ahora vuelvo con otro, con lo que estaba diciendo. ¿Qué cuestión crees tú en relación a la pregunta de Chris? ¿Creen que la moral se ve inmiscuida en el horror y en el terror? Y eso creo que va a abrir campo a Ujú. adelantarnos a ciertas cosas, pero respóndenos. Yo creo que sí, totalmente. Ujú, O sea, definitivamente la moral es un precepto que de alguna manera, o sea, desde que somos pequeños nos imponen ujú, ciertas reglas, nos imponen ciertas ideas, ideologías. Y creo ujú, que sí va bastante de la mano. O sea, preguntémonos por qué se me ocurre La Monja asustó a tanta ujú. gente y fue tan popular esa película. O sea, entonces creo que Sí. sí va bastante de la mano. Y de hecho Ujú, en la historia, si nosotros nos ponemos a ver la historia del cine de horror, ahí es súper, súper claro. O sea, siempre va este tema como del reflejo de la cultura, del momento que se está ujú, viviendo, de los valores que se viven, que se pelean, que se luchan, que se ujú, conservan. Siempre hay un reflejo en el horror y por supuesto, yo insisto, o sea, el horror es una experiencia subjetiva. Entonces sí puede ser ujú, que la moral de alguna manera persiga de una manera ujú, muy cruel, y me adelanto, muy, muy cruel. Hay una película que les ujú, recomiendo, que se llama Saint Maud, muy buena. ujú. Y creo que esto ahí podemos ver claramente cómo se junta el horror, el terror y la moral.
Ujú. Y en este caso es del tema católico, ¿no? Pero sí, definitivamente. O Ujú. sea, creo que sí van mucho, mucho de la mano. Yo creo que ahí se inscriben un montón de cuestiones. Primero, María Searte, te mando un abrazo gigante. Hola, hola, bienvenida al espacio de las 22 horas. Pensaba un poco, la moral se constituye mucho en lo religioso. No es la única vía, evidentemente, pero es una de las más representativas a lo largo de la historia. Y en la mitología siempre hay este héroe y un antihéroe que generalmente es demoníaco o traducido en las culturas occidentales como demoníaco. Incluso en Oriente siempre hay como demonios y espíritus malignos, ¿no? Ujú. Y es algo de eso que te va a perseguir, pero inmundamente. O sea, en las representaciones de las películas asiáticas. Y me viene una de las más típicas, me viene esta de El Grito. Creo que es El Grito en traducido al español. De Grunge, no sé cómo se The dice en Grudge, inglés. De la Grunge. maldición está La traducida. maldición, no el grito. Porque yo cacho que vi en alguna, Ah, sí, alguna traducida bien raro. Pero eso. justamente en esta Ujú, se habla mucho de los espíritus demoníacos. En la original de Laro, pues, ujú. otro de los espíritus que aparte era una bruja, me parece, o tenía poderes de bruja originalmente en la historia de El arte. Samara, en la Ujú. niña del aro. No, o sea, tenía algún tipo de poder. No, ¿sabes con cuál me estoy confundiendo? Me estoy confundiendo con una serie. ¿Cuál? Pero con la niña del aro también pasaba algo así. Es una serie, me parece que es anime, es de los muy pocos animes que he visto, que se llama La chica del infierno. Entonces, esta No, chica del infierno, voy a hacer spoilers, ya saben que hoy es noche de no sé cuál. spoilers, pero la chica del infierno era una chica con poderes que la comunidad le caza y luego pasa a ser como una intermediaria entre los tratos del infierno y ciertos seres humanos, y es la que recolecta las almas y se lleva. Entonces, hay algo de esa tradición religiosa ahí, en una narrativa que es mucho más actual. Ahí nos damos cuenta que eso ha dejado vestigios. Cuando uno es guagua y se pone a contar historias de terror, y remitiéndome a una experiencia que creo que contábamos en La Angustia, una de las primeras películas que recuerdo que dentro de mi generación se veía era El Exorcista, El porque se exorcista. pasaba por televisión y demás. Y como dice la Beca, o sea, por algo generó tanto impacto, nos resonó y empezamos a hablar, y lo que nos hace hablar es lo que nos da angustia, pues también. Ujú. Ya ven que estamos aquí hablando justamente del horror. Entonces, hay algo de eso ahí, siempre, Por ¿no? supuesto. Ya, y ahora te pregunto, ya que vamos transitando a las demás preguntas, haga la redundancia, ¿qué nos causa horror? ¿Qué nos causa horror? ¿Por qué el A ver, horror causa horror? creo que, ¿por qué el horror causa horror? Qué buena pregunta. Bueno, el horror es lo que es, o sea, ya no se lo puede cambiar, pero ¿qué Ajá, causa horror? Aquí voy a regresar al texto del ominoso de ujú, Freud, ¿no? Que ujú, en alemán, un Heimlich, espero estar diciéndolo de nuevo bien, nuevamente o mal, pero bueno, claro, ahí él hace como un análisis de la palabra un Heimlich, que es como el tema de Heimlich, si no me equivoco, si no lo estoy diciendo mal, es, es como ujú, lo familiar, o sea, y pone un montón como que de ejemplos de cómo se usa ujú, este tema, lo familiar, lo que acoge, como que lo que hace ujú, sentir bien, ¿no? Lo que dice, esto es mi casa, entonces es algo familiar para mí, es algo ujú, acogedor. Y el o sea, cómo se le pone este lo que no es así. ujú, Entonces, de alguna manera, lo ominoso, o sea, el horror ujú, surge de algo familiar, surge de algo que está cerca. Y eso puede sonar ujú, hasta contradictorio, puede sonar paradójico, pero de alguna manera es por ahí va. O sea, ujú, por eso decía, es súper subjetivo y los cucos de cada uno nos atacan de diferente manera, dependiendo de la ujú, constitución, dependiendo de nuestra familia, de nuestros valores, de cómo crees, o sea, de las experiencias que también hemos atravesado, ¿no? De la constitución ujú, subjetiva, o sea, y de hecho, el horror, ahí justo lo hablábamos en la de angustia, que la angustia sí, es, o sea, es de alguna manera como que es constitutiva, ¿no es cierto?, del sujeto. ujú, Entonces, el horror de igual manera. O sea, ¿qué causa horror? La muerte, lo dijeron en una de las respuestas, la muerte, por supuesto. O sea, si te pones a ver las películas de horror, de terror, la muerte está súper cercana.
O sea, es Sí. enfrentarte a ese destino inevitable, porque no podemos sernos dos locos y decir, ay, que yo voy a vivir eternamente. Y de hecho, ahí Ujú, tenemos a Drácula, que es un ser que vivió, bueno, no era eternamente porque tenía también su vulnerabilidad, ¿no es cierto? ujú, Pero la sufría también. Entonces tenemos la muerte cerca, tenemos ujú, el tema del cuerpo, el tema del desmembramiento por la castración, ¿no es ujú. cierto? Que, bueno, según el psicoanálisis todos, bueno, no sé si todos, pero usualmente el ser neurótico la atraviesa, ¿no? O Sí, sea, estar y bueno, castrado. o sea, Ujú, el tema del incesto, o sea, son temas ujú, bastante fuertes, ¿no? Que causan esto. Entonces, insisto, ujú, o sea, no tiene que ser necesariamente ahí, y ahí está la crueldad, de una manera cruda, ujú, no necesariamente, pero puede ser representado de diferentes maneras, ujú, puede ser representado de una manera como velada, ¿no? O sea, como el mismo ujú. hecho de decir, bueno, si me voy a morir algún día porque estoy vivo, bueno, disfrutemos. O sea, es como la muerte, está ahí acechando, está persiguiendo, pero sin embargo, de alguna manera se encuentra una manera como de lidiar con eso. Ahora, Una respuesta. ahora que hablaba sobre todos estos temas, justo vi Ujú, una película coreana. Las películas ajá. coreanas son muy buenas, muy, muy buenas. Recomiendo porque son muy, muy inteligentes. Y sí, siempre tienen como este pequeño componente. Pero vi una, I Saw the Devil, que esa Ujú, también me perturbó muchísimo porque atraviesa todos estos temas. Entonces, esa película creo que es número uno en películas en dominosas, coreanas. número uno, porque claro, es sumamente fuerte. Sumamente. No Ujú, creo que está como película de terror en sí, pero es una película de terror, es una película de horror. ¿Por qué? Porque de hecho a ujú, mí hasta me dio pesadillas. O sea, es tan, ujú. llega como al fondo, llega como a la médula, es muy cruda. Entonces, eso creo que son temáticas generales que pueden causar horror, ¿no? Pero creo que también es enfrentar a la muerte, enfrentar al cambio, justo lo que decías antes, ¿no es cierto? Ujú. De uno mismo, de la subjetividad. Yo cambiando, yo enfrentándome a lo que no pensaba, o sea, es todas estas temáticas que creo que atraviesan por esto. De hecho, ahora que lo mencionas, pienso mucho en el lugar de la locura y de la enfermedad, ¿no? En general, porque también la condición de locura culturalmente se asocia a la condición de enfermedad y que también está plasmada en las películas de terror. También encuentran una respuesta narrativa dentro de la creación como tal, el tema de las pesadillas. Justamente converge con esas, que era lo que te comentaba en la reunión previa, esas tres cuestiones que Freud demarca como posibilidades de angustia, uno mismo, los demás y la naturaleza. Ujú. Y voy a dejar como cimentada una pregunta que vamos a abordarla después, y es cómo se ubica la crueldad en esas tres posibilidades, desde qué lugar y demás, porque el horror va de la mano con eso también. Ujú. Vamos viendo los comentarios, por ahí dicen H de Stripes, ahí sí ya me retomaron la De lección. strip, Y las de Annabelle, de stripman, Stripes, como la María Gula. ya entendí. Qué brutalidad. No, Ay, sí, una película de horror es La lista de Schindler, para ujú. que vean. Es terrible, por supuesto, es fuerte. Ujú, Ujú. sí, ahí vamos ubicando el horror desde otras perspectivas del cine, porque eso sería drama, creo yo. No lo ubican en ese lugar y sin embargo, el horror habita ahí. Es que ahí se Ujú, topa más con la representación de la crueldad y lo hace ujú, más pesado porque sabemos que fueron hechos reales. Entonces, claro, no necesariamente no está bajo películas de horror, pero claro, por supuesto te puede dejar esta sensación y depende también como creo que ujú, pueden, dependiendo del país, dependiendo de la persona, puede haber personas que lo vean y digan, no pasa nada. Pero hay otras ujú. personas que dicen, me golpea en mi familia, me golpea en la historia, me golpea en donde vivo, me golpea en muchos lugares, así que sí. Me golpeé en la posibilidad, Ujú. siempre, que es lo que mencionabas antes.
Y a partir de esto también les dice otra pregunta, tres preguntas dice al público, vamos por la Ujú. segunda. Personajes de horror. Les decía, igual si quieren aportar del otro lado, ya saben que son bienvenidas sus respuestas. Exnovios. Algunas respuestas iban por el lado de exnovios, me he reído un montón con eso. Todos los presidentes desde que nací, por dos. Reagan, el presidente Reagan, Norman Bates, y hablábamos un poco de Norman Bates. Siempre hay una chica que se pinta el cabello de rojo. Todos tienen a la pelirroja peliteñida que les causa horror. Cuenten del otro lado. Lenin, la tesis, que siempre es La así como tes- la tesis definitivamente, la política. Y por ahí decían algo, hablando de una secretaria de la facultad, dos secretarias, Ah, interesantemente también en otro programa decían alguien que hizo mucho por el psicoanálisis de esta secretaria aquí en el Ecuador, yo creo que sí, aunque también tenía su carácter y demás. Entonces, vamos por ahí viendo también estas formas de error tan particulares, nos dan como más respuestas de aquí. Ese de los scribes que intentó con ujú. intento de anglosajón, cuenta como lapsus. Boom. Totalmente, gracias, Sergio. Muchas gracias. Ya vamos con el conteo del... los lapsus pueden ser de horror también. Pueden ser. Pueden cambiar toda una dinámica social, Ujú. verán. Los ex jefes, dice la María, sí, y me acordé de una película, hay una de que quiero matar a mi jefe, creo que hay la uno y la dos, o sea, así de impactantes a veces son los ex jefes, creo Claro. yo. Ujú. Hay jefes de horror. ¿Cuáles son Bueno, los jefes de horror? ¿Qué se te viene a la cabeza? sí, sí, o sea, definitivamente. Es que eso es relacional, es lo que decías antes, ¿no? O sea, para Freud, yo, Sí. la relación con los otros, la relación con la naturaleza, por supuesto, o sea, son Ujú. relaciones, son dinámicas. Creo que ahí entra también las dinámicas de poder, la submisión, Sí. entra un montón de aspectos que, claro, o sea, de repente, así como uno no lo espera, en cambio creo que va a la inversa del suspenso, ¿no? En vez Sí. de que sea como que me lo espero, no te lo esperas. Y de repente, esto es una dinámica terrible, terrible. Entonces, Ujú. sí, o sea, sí, definitivamente, o sea, muy válidas las Ujú. respuestas. Pero sí, esa película es malísima. Pero bueno, Sí, es tengo otras pésima, preguntas. pero sirve No lo para este recomiendo. ejemplo. Y las películas malísimas sirven para dormir. Yo sí las veo para dormir. Así que si quieren dormir, vean películas malísimas. Ya, a mí Los esas sí me jefes de gusta horror, apagarles y poner stop. los jefes de horror son los que manipulan. Ahí nos dan como un ejemplo de una de esas dinámicas que pueden ser Dinámica de muy, poder. muy complejas. Por El y no solo chantaje y jefes, o sea, demás. puede ser la pareja, puede ser La familiares, familia. la persona que vive al lado, o sea, uno nunca sabe. Ujú, Entonces creo ujú, bueno, somos seres sociales, por ende tenemos muchas relaciones, o sea, bueno, somos hijos, somos ujú. empleados, y también nosotros podemos caer en nosotros, ser los horrorosos de la relación. Hay De a la veces, manipulación. porque no necesariamente va de la mano la crueldad y después dices, ah, rayos. Entonces sí, o sea, no todos caemos siempre en el lugar de víctima. Creo que también podemos ser victimarios fácilmente. Ujú. Definitivamente. Yo creo que yo lo articulo también a una cuestión en relación a lo del poder, y es que somos hijos de una cultura violenta, y eso nos habilita la posibilidad de ejercer violencias implícitas y explícitas, reconocernos dentro de ese lugar, porque igual en esta cuestión de la manipulación, ya que es una de las condiciones de horror que traen esta noche, eh, ¿cómo sabes que estás manipulando? ¿Quién está manipulando a quién? ¿Cómo te das cuenta que te están manipulando? Hay como algunas cuestiones alrededor de eso, ¿no? ¿Hay alguna motivación para sostener ese lugar de la manipulación de un lado o del otro? Claro. ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué nos vamos? Y que hay un montón de razones súper válidas, no va por la línea de invalidar absolutamente nada, sino que siempre me llama la atención porque me remite también a una pregunta sobre la crueldad. Ya me estoy adelantando, pero está bien. Eh, ¿Qué es la crueldad? ¿Cuándo está siendo cruel? ¿Cómo sabes que está siendo cruel? Ahora hay un montón de memes, sobre todo en relación a los vínculos, con esto del término tóxico, que está Ujú. como todavía muy en boga. Ya creo que está bajando un poco, por suerte, pero sigue todavía muy en boga este término complejo.
pero que pone en juego también esta cuestión de la crueldad, de cómo vivenciamos y qué determina esa vivencia. ¿Cómo Ujú. sabemos que estamos siendo crueles o que están siendo crueles con nosotros? Creo que es más fácil darte cuenta, evaluar que algo es cruel, que evaluarte como cruel, creo yo. Nadie quiere ser cruel, o muy poca gente lo quiere ser. No lo sé, ¿O no? me surge. O no, y quieren serlo así. O todos queremos ser crueles. Es como una de las cosas que creo que el horror, el cine de horror, pone en juego esas posibilidades. Por eso asusta, pero gusta. Claro. Ahí está el Y, y, masoquismo. Ser cruel con uno mismo. Decir, esto me va a dar miedo, pero igual pongo play. y voy a volver a ver. Y encima maratón. Ujú. Es Claro. definitivo. Por ahí nos dice Raok, el horror como ese elemento inconsciente que se atribuye a un temor irresuelto. Es Ujú. el fantasma de las navidades pasadas, me viene a la cabeza con ese comentario. Esos son nuestros fantasmas, no lo estoy diciendo en la condición psíquica, psicoanalítica, sino esos fantasmas de la cultura popular, eso que nos persigue, que nos inmoviliza, porque hay algo del horror que inmoviliza también, y eso hablábamos justamente en la reunión previa. Ahora vamos a entrar al terreno de lo que nos convoca y que te gusta muchísimo, y es qué lugar tiene el horror en el cine. A ver, me encanta hablar sobre esto. Yo soy toda una cinéfila, creo yo. Sí, o sea, a ver, realmente es súper interesante, súper interesante la historia Ujú, del cine de horror, porque claro, o sea, a veces pensamos película de terror, y claro, hay personas que me dicen, qué bestia, yo no soy para nada bueno, otros que les gusta, dicen que chévere un susto, y otras que les encanta y que buscan. Y bueno, hay muchas categorías, pero más o menos, si nosotros nos ponemos a ver la ujú, historia de las películas de horror, va mucho de la mano de dónde han sido ujú, hechas. Y por eso me ujú. gustó una reflexión que ahora que te escuchaba sobre Ajá. nuestra cultura, me hubiera encantado, me encantaría tal vez ver más películas de horror del Ecuador. Sería interesante ver Sí. qué sale o qué habría. No conozco mucho, si de repente hay alguna, por favor, recomiéndenme en los comentarios. Pero claro, o sea, empezaron más o menos, o sea, al inicio de 1900, creo si no me equivoco, 1910. No tengo muy Ujú, demasiado claras las fechas así exactas, ujú, pero empezó con el expresionismo alemán. Entonces, por ujú, ejemplo, una de las, creo yo, primeras películas de terror que existen, que es el gabinete del doctor Caligari, que ujú, es genial, o sea, es un personaje, y claro, y giraban mucho en torno a este tema de, no sé, o sea, como que del personaje que sufre, pero que se convierte en un monstruo. Y claro, en ese momento tú puedes ver, o sea, el contraste, ujú. ¿no? Las sombras, o sea, lo claro, lo oscuro, es muy claro, o sea, es súper fuerte, ¿no? O sea, entonces también, por ejemplo, de The Man Who Laughs, que es la historia Ujú, de Gwynplaine, creo que se dice, que también ujú, es muy buena, que es como que se inspiraron de Killing Joke, este cómic del Joker, se inspiró en ajá, este Man Who Laughs, que también es un buen personaje, pero sufre, o sea, va todo en torno al sufrimiento y son personajes usualmente masculinos que ujú, tienen como un tipo de transformación. Después, claro, o sea, se toma mucho también, un poco más adelante, el tema de las novelas góticas que ya existían ujú, previamente. Entonces tenemos a Drácula, ¿sí? Que hablábamos sobre la inmortalidad, que ujú, también es un tema muy interesante y también como que empezaron a ir de la mano con, o sea, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, entonces empezaron a ajá, crearse como diferentes temáticas. Entonces, creo que las dos guerras marcaron mucho como que el cine, o sea, el tema de como que de los recursos, el tema del sufrimiento, o sea, diferentes temáticas. Por ejemplo, eso que te contaba, ¿no? Del Wolfman, ujú, después de la Segunda Guerra Mundial. Adolf.
es Wolf, o sea, más o menos es como que el... Dato que yo no sabía y que fue muy interesante Claro, entonces cacharlo. como que es este personaje que también Ujú, tiene esta transformación en la luna llena, entonces vemos mucho como que este personaje masculino que sufre, que se transforma, que tiene como que estas relaciones con las personas que se van deteriorando, entonces es bastante interesante. Después ujú, empieza esto a cambiar, más o menos en los 40, en los 50, ujú, empieza a ver como que este horror como que o sea, más o menos por los 50, este horror ujú, del tema como del sci-fi, ¿no? O sea, de repente ujú, todas son criaturas fuera del espacio. Invasion of Body Snatchers, que esa película es muy buena, que ujú. no voy a hacer spoilers, pero es como que es como el robo de la identidad, ¿no? Y eso o sea, Sí. eso de alguna manera también representaba mucho la relación con el comunismo, ¿no? O sea, La como que posguerra. hay comunistas están escondidos entre nosotros. Entonces, claro, o sea, dependiendo del contexto por el que se estaba viviendo en ese momento, las películas empiezan a representar esto de una manera velada. O sea, no es Ujú. tan claro, no es tan como que, es un cuerpo comunista con mi imagen. No, o sea, pero es como que No, de alguna manera mandan esos mensajes, ¿no? Porque, por supuesto, alguien tiene que poner la plata para crear la película, que eso también, eso es lo justamente, es justamente eso quería diferente. preguntarte dentro de esta revisión que hiciste para el espacio. Me parecía como muy, muy entretenida, como muy particular y demás. eh, Ujú, Pensaba quiénes eran los mayores productores de cine, de terror o de horror que se globalizaba, porque es de eso, ¿no? ujú. O sea, siempre hay como narrativas particulares. Cuando dices, por ejemplo, el tema del horror en el Ecuador, yo creo que a mucha gente le salta Pasado y Confeso a la cabeza. Que Ah, esa serie o sea, más que películas como tal, porque yo no conozco ninguna película de horror de aquí del Ecuador, ahí sí, no la ubico, sinceramente, pero yo creo que Pasado y Confeso, historias personales, le salta hay otra que no es Pasado y Confeso, pero también es muy parecida, de la vida real. O sea, salta un montón de material que juega con las dinámicas de violencia y con los mitos de aquí. Y eso es, verlo plasmado en una película sería muy interesante. Pero volviendo a esta cuestión, claro, sería súper porque pensaba en que quien globaliza el cine de horror, a mi parecer, es de Estados Unidos. Entonces tiene como mucho en esa época, ¿no? En la interesante. actualidad hay muchos matices y de hecho el cine europeo produjo un montón de cuestiones en relación al horror. Pero principalmente quien posiciona, y hablando desde nuestro lugar, que es del lugar de ecuatorianos, latinoamericanos, que cómo sería la llegada de esa clase de material acá, ¿no? Que esto también debe Ujú, tener otro impacto y otro sentido. por Y es supuesto. cierto, pensaba también, por ejemplo, una de las series de los 50, ahora que mencionas, yo una vez encontré en YouTube, no me acuerdo bien el nombre, porque también empieza a jugarse con las experiencias de horror, y una de esas es perder la memoria, porque me acuerdo mucho de esta serie cuando la googleé para saber qué era, de dónde surgía y demás, Ujú, me salía que era una serie de los años 50 donde un personaje tenía como toda una vida en una isla y de repente vuelve a la isla sin saber quién es y demás, y juega con esa experiencia del horror, en ujú, esa época que tú mencionas, porque la memoria a partir de la guerra también viene a ser una necesidad, ujú. ya en un lugar político y demás, ¿no? Si no tienes memoria, no sabes lo que hiciste y pudiste haber hecho algo muy mal. Para mí es como un mensaje implícito en relación a eso. Y pensaba en esta serie que ha durado muchísimos años y que revive cada cierto tiempo. Se me fue el nombre. Dimensión desconocida. Dimensión desconocida. Porque Ujú, juega mucho también con lo que acabas de comentar. Habla mucho también de lo extraterrestre. Que a la ujú, final es el lugar del otro extranjero en su máxima expresión. Creo que sí es ujú. como crucial. Exacto, claro. Ujú, Sí, sí. Entonces, claro, depende del momento, como que ujú, cuál es el monstruo, cuál es la amenaza. Porque siempre hay una amenaza, siempre, bueno, no siempre hay ujú, un monstruo. Bueno, podríamos definir un monstruo en toda película de terror, creo yo. Es un sí. challenge, porque capaz hay algo que no. Pero en todo caso, como que también es el tema como de los monstruos que surgen de contaminación, como The Creature Ujú, of the Black Lagoon,
que es una de mis Ujú, películas favoritas de terror clásica, realmente. Y claro, empieza también a ver o sea, porque los 50 es cuando están los baby boomers, ¿no? ujú, Esta generación de adolescentes. Entonces, como que empiezan a hacer películas donde empiezan a meter mucho más el tema de la adolescencia y salen un montón de B-movies que son geniales, que son lo máximo. Así que, ujú. sí, lo máximo. Después ya en los 60 empiezan a salir mucho más como que personajes mucho más real. Ahí está Psycho, que lo conversábamos Sí. antes, ¿no? Está Norman Bates. Entonces como que de alguna manera se vuelve un poco más personal. Y Ujú. también, por ejemplo, si tú ves Psycho, si lo han visto recientemente, va en torno a una mujer empieza con la actriz llevándose dinero, ¿no? Robando. Ujú, Es claro, robando. Estados Unidos salía de una recesión terrible. Entonces, claro, como que empieza, de alguna manera está esa trama o sea, metida por ahí, Ujú. porque claro, o sea, al inicio es todo este tema, ella que le están persiguiendo, que van a saber que se robó $40,000, que imagínate en los 60 no sé cuánto equivalga en la actualidad, pero recién la vi, el señor era como que, le voy a comprar una mansión a mi hija con $40,000. 40.000 dólares. Se llevó una cantidad enorme de dinero y después ya viene Norman Bates y todo el tema, ¿no? Pero claro, o sea, de repente como que ya es mucho más, o sea, se deja de lado como que los monstruos, las criaturas, pero empiezan como que a surgir los zombies, que también es algo súper interesante, ¿no? Los zombies tienen como que, o sea, a ver, o sea, por ejemplo, The Night of the Ujú, Living Dead, dicen que representa el tema del consumismo, el tema como de la guerra, la posguerra, o sea, un montón de temáticas que es como que, o sea, como se contagia, ¿no? Es el contagio ujú, de todo esto. También está, justo como te contaba antes, Rosemary's ujú, Baby, hay una revolución, o sea, en los 60 hay una revolución femenina, se empieza como que a movilizar el tema de los anticonceptivos, o sea, se empieza a romper con esta moral, regresando a la ujú, pregunta que hicieron antes. Entonces, ¿qué es Rosemary's Baby? Es una mujer ujú, que su destino es ser madre, ser esposa, que le espera a su esposo y se acabó. Entonces, claro, este bebé y es el diablo, pero de alguna manera como que representa esto. O sea, ujú, sí, o sea, se empieza y las mujeres como que empiezan también a ingresar mucho más, no solo como una dama en peligro, porque por ejemplo, Black Lagoon, o sea, no Black Lagoon, en general, suelen haber como que las mujeres, ¿no? las Hermosas, bellas, perseguidas. siempre como, nos secuestran. Así, entonces, claro, el héroe tiene que ir a salvar del monstruo y todo esto. Cambia aquí empieza a tener como que otra perspectiva, otro punto de vista, o sea, como que de repente ya tienen más protagonismo. Las mujeres Ujú, tenemos más protagonismo y eso es bastante importante, ¿no es cierto? ujú, O sea, en la historia también universal. Pero claro, o sea, después ya como que en los 70 ya hay Stephen King que a, le empiezan a hacer películas de sus libros. Por ujú, ejemplo, Carrie, que es como el tema como de la telequinesis. Pero más allá de la telequinesis, por supuesto, es ujú, la feminidad. Es súper heavy. O sea, es como que la madre y la feminidad y la ujú, moral, volvemos al tema de la moral. Eh, el exorcista también es ujú. como que las mujeres de repente ya tienen muchas más libertades, entonces cuidado que se te mete el demonio. Entonces, claro, por eso vemos a la niña, ¿no? Así con la cabeza dándose las vueltas y fuck me, yeah, con el crucifijo. Y, Entonces, y claro, es como orinándose y todo, claro. claro, entonces también se usa este personaje femenino, pero es un personaje como, creo yo, un cautionary tale, ¿no? De cuidado si te vaya a Ujú. meter el diablo, sí, Y cuidado, salgas así. de ley, cuidado. Entonces, como que sí, o sea, ya también se roza más con el tema del sexo, que antes Ujú, era mucho más velado, era como el beso, ya se acabó. Aquí empieza a ser mucho más gráfico. O sea, por ujú, ejemplo,
En Carrie mismo, me acuerdo que salía John Travolta súper joven, qué bestia. Y claro, o sea, de repente ves a chicas así sin camiseta en el vestidor y dices, wow, wow, que ahora censuran mucho más de eso. De hecho, ahí creo que eran mucho más liberales, así. Entonces, sí, interesante. Y claro, poco a poco ya empieza a entrar la onda de los psicópatas, o sea, de los psicópatas, Ujú. no psicópatas tipo psicóticos como Norman Bates, sino psicópatas como Freddy, Jason, porque vaya que si hay un psicópata es Freddy, y ese sí no me lo quisiera encontrar nunca. ¿Ves? Ese Freddy me da Krueger. horror, por ejemplo. Que Sí, te mete un man ahí en tu sueño y te haga que te la... conviertas en títere, porque hay una en la que le hace, y con estos personajes, la mujer viene a ser la que les puede hacer frente también. Claro, sí, sí. Justamente con Freddy, con Hellraiser. O sea, siguen siendo así. Si te pones a ver ahora nuevamente las películas, sí son como, sobre todo la primera película, así dices, pero, Sí. pero, pero de igual manera, o sea, tenían su protagonismo y todo, pero también había este tema como del despertar Ujú. sexual de los jóvenes, o sea, de repente empiezan a tener relaciones sexuales y ¡bam! Llega Freddy. Igual Jason, o sea, Jason es el muere más Jason. cortanotas de la vida, o sea. Claro, primero ahí podemos ver al Edipo así encarnado en Jason, ¿no? En los dramas con su madre y de repente también como que chuta, o sea, porque los jóvenes, esto si no me equivoco, esta sí la vi hace tiempo, no me la he repetido, pero porque los jóvenes tenían sexo, él se muere o la madre se muere, o sea, es todo un drama que sigue Ajá. por, nada, van a tener sexo, ¡bam! Te clavo el hacha, no es hacha, el machete, sería un machete, yo digo, no Matachanchos, sé. no sé. Aquí Exacto. sería matachanchos. Claro. Entonces, claro, o sea, es interesante porque igual está Halloween. Entonces hay como tramas mucho más también familiares, ¿no? Y también lo que conversábamos antes, o sea, empieza a haber también este horror del cuerpo, o sea, justo acá en ochentas, creo que fue en los ochentas, 90, quisiera, las Ujú, décadas se me están escapando, pero hay no esta crisis importa. del SIDA y el miedo de la sangre Ujú, y de los contagios y los fluidos y sale de Thing, que a través de la sangre se sabía si la tenías o no la tenías. Entonces, de alguna manera, insisto, como que se representan diferentes cosas. De ujú, repente tenemos, o sea, los noventas igual, asesinos en serie, American Psycho, que te decía que me parecía ujú. genial hasta el momento que ya le da el brote y digo, qué incongruente personaje. Pero bueno, es Nos otro rompió tema. toda la ilusión de la matanza. Claro. Y de repente, en el 2000 todo cambia con una película que es entretenida, La Bruja de Blair. Y esa ya me acuerdo, y ahí Ujú. sí yo ya entro en todo esto desde que era pequeña, porque ahí sí ya me acuerdo Ajá, de que existía esta cosa. Y eso cambió un montón de cosas. Y también empieza la ola de los fantasmas. O sea, antes ya claro. habían películas de fantasmas, pero ya empieza como heavy, y empieza también a haber remakes como de Ujú, películas, por ejemplo, la que decías de Grudge, El Aro, todo esto empieza como a estar más en boga. ujú, Y bueno, también los zombies, o sea, hay como una ola de todo. O sea, empieza como que a explotar el tema del terror ujú. hasta el día de hoy, ¿no? Que bueno, o sea, no sé si te has fijado, pero últimamente hay muchas películas de terror y están produciendo mucho más. Entonces, tienes de todo. Ujú, Tienes desde asesinos en serie, tienes desde psicópatas, tienes esta que te decía Host, que de ujú. repente un cuco aparece en el Zoom y les mata a todos. O sea, tienes de todo. Ahora, buenas, muy Sí. buenas, malas, pésimas, corona zombies, en el fondo de todas. Entonces, como que, sí, o sea, pero también como que va mucho más de la mano de la familia. O sea, de la familia, de ciertos estigmas también sociales. Por ejemplo, Get Out. No sé Ujú. si has visto Get Out. Es una muy buena. Yo Entonces, creo que hablamos de Get Out, más que haberla visto. Sí, me parece que hablamos de nada de angustia de Get Out. bueno, muy buena película. Va de la mano con la familia, va de la mano con el tema o sea, como que de todo lo que está, este movimiento que pasa en Estados Unidos. Entonces, como que o sea, va representando un montón de cosas, pero sí, o sea, va mucho más como hacia la Ujú. subjetividad, hacia,
Sí, Hacia lo personal, como tú mencionaste, yo pensaba, ahorita le daba vueltas a eso, pero llegamos a las 11:06 y como te había comentado, creo que la primera vez, o no estoy tan segura, tienes la posibilidad de tomarte 5 minutos. ¿Quieres tomártelos ahorita o me avisas? no, sigamos, sigamos. Sigamos, ya, de una. Porque pensaba en esta cuestión de lo íntimo, ¿no? Es justamente donde más, creo yo, se juega y sobre lo político. Ya vemos que de por sí, creo que este resumen nos despierta el lugar político del cine de terror, ¿no? Del horror Ujú. como tal. Pienso también en 120 días en Sodoma y cómo en su momento esta película viene a ser una representación del tiempo de se me fue? Del fascismo y que le juega la vida le cuesta la vida al director, me parece que es Pasolini, no, espero no estar equivocada, capaz que sí, pero eh, dentro de este registro, y lo de los zombies, o sea, porque esto también tiene una transformación, no estoy tan segura tampoco de lo que voy a decir, pero creo que en REC es un espíritu, una bruja, alguna cosa así, algún pacto de ese orden más religioso, pero que en general son las industrias las que crean zombies. Ujú. Es decir, la corporación Umbrella, la Sí. tradicional. Sí, porque, claro, ahora que traes todos esos elementos de colación, me venía como esta cuestión, ¿no? Sobre Resident Evil, cuando todavía podía haber zombies, porque te cuento que con los años le cogí una resistencia a los zombies. Creo que me resultó la posibilidad tomar conciencia y que creo que también se anuda bastante lo que está pasando, de cómo el cuerpo es tan vulnerable a esos cuerpitos que implican los virus, bacterias y demás. Me fregó la línea de zombies. Me salté la línea de asesinos seriales y me quedé ahí por bastante tiempo. Pero los zombies, tengo una resistencia tenaz. Y justo eso pensaba, ¿no? La corporación como tal, porque es súper explícito lo que acabas de mencionar, sobre todo ahí, en ese lugar. Sí, aparte Ahora, Resident uh-huh, Evil, por favor. George Romero, o sea, Night of the Living Dead, o sea, hay unas joyas de zombies. Resident Evil no es una bella. Los juegos son geniales, amo, uh-huh, amo, el día de hoy los sigo jugando, sí. pero las películas no son muy buenas. No, Así que ¿sabes a mí cuál no me tengo tiempo gustaba? para las películas, así como para volver a Más una... diversifiquen para los hombres. No, a mí me gustaba mucho una que era de chiste. No me acuerdo bien, creo que es Shaun of the Dead. Esa me No, no, gustaba, sí, es porque me buena. encanta el humor, porque me encanta el humor en general. Entonces, como que cualquier cosa con humor, yo sí la veo. O sea, de hecho, por eso yo te comentaba que hoy vi una película justamente para la segunda parte, que ya vamos adentrándonos. Y hay algo de esa sátira que de hecho le sumó 1000 puntos para mí a la película. Porque es ahí donde hay, o tal vez estoy develando mis propios mecanismos de defensa, pero es ahí donde me parece que la convivencia del humor en la actualidad también, del humor y del horror, esa convivencia, eh, se ve, o sea, en los memes. Los memes son una forma de hacerle frente al horror de la cotidianidad, pero incluso, y yo creo que es algo, y me vino a la cabeza una película que voy a hacer spoiler porque no me acuerdo el nombre, que es de este personaje que va a una habitación de hotel por una llamada y nunca puede salir de ahí. Ah, ya, ya, está basado en un libro de Stephen King. Sí, 14, no me acuerdo el número. No me acuerdo, pero sí es muy buena esa película. sí, porque creo que tal vez vamos a ver un poco más de horror por ese lado. Porque creo que ahora el encierro, el uno mismo, se convierte en ese lugar de persecución absoluta, sobre todo en estos tiempos donde la posibilidad del encierro es cada vez más cercana. Ujú, claro. Vamos a ir viendo Bueno, cómo transmuta eso, ¿no? 1408. Excelente película. 1408. A mí me gusta mucho esa película. Me acuerdo de la trama, ¿no? y me angustia. O sea, esa película ha sido una que me ha remitido a la experiencia de angustia. Mm, Esa de por sí, de no poder salir, ujú, no poder salir, cosa que, por ejemplo, en estos tiempos, a mí no me estaba costando hasta que esta última vez se volvió explícito. Y creo que ujú, por eso también me acordé de la película en general. ujú. Es una condición bien particular. Porque llegas al punto en el que ese encierro te remite a tu propia existencia y a tus propias preguntas. Y qué horroroso eso. En general, Ujú. horroroso.
Voy a ver qué dicen en los comentarios y vamos adentrándonos al tema de la crueldad. El expresionismo alemán es el padre de las películas de terror. Esto justo llegó cuando empezaste a hablar al respecto. Supuestamente la primera película de terror es La Mansión del Diablo de Méliès, de 1896. Espero no haber leído mal el apellido. He escuchado, pero no he visto, no, algo he escuchado, pero sí, buen dato. Ujú. Anotado como para las recomendaciones de la Nota noche. para Por ahí buscar, veo, debe estar escondido en el fin del mundo, creo. en el recóndito, pero si alguien la encuentra, bienvenido sea. Ujú. Ahí en zonas legales y en zonas no sé tan legales, espero que no me borre el video el internet por decir eso, pero donde lo encuentren es bienvenido. Aparece la Alejandra Mera, te mandamos un saludo muy especial. Adolescentes, la película, verdadero horror. Esa es una película ecuatoriana, adolescentes. Búsquenla, busquen el tráiler. Es una película horrible, es horrenda. Solo vean el tráiler y les va a parecer horrible. Eso es un horror de producción, pero Ah, ya, está bien. lo dejamos como un dato ya que me ha regalado el dato. No, ya no es secreto, ya lo develaste, ni modo. Está bien. First dice por ahí zona obscura de Teleamazonas y tenía un temazo de Sally Milet. Zona obscura de Teleamazonas, eso voy a anotarlo. Ujú. Esa sí no sé, ¿tú la sabías? No, no, no me acuerdo. De Twilight Zone, la veía de bien niña. Y yo esa la retomado así, desde cuando estaba haciendo la tesis, esa fue una de las formas en las que iba a hacer la tesis, Ah, con muy la bien. dimensión desconocida. Ah, bueno. Sí. Y la intro es genial. Y la espiral así. Es genial. Sí. Dimensión desconocida. Sí. Hitchcock es lo mejor, la ventana indiscreta. Ya Buenísima, voy buenísima. anotando. Vértigo también. Excelente película. Muy buenísima. Roman Polanski, excelente también. Y por Ujú. ahí le apoya Alejandro Mera al comentario. Me voy terminando de igualar. Las pelis de Resident Evil son un insulto a los juegos, a los zombies y a los espectadores. Ojo. Sí, de acuerdo. Shaun of the Living Dead, no. Esa es una maravilla. Esa así no les gusta, a mí me encanta. El terror en la verdadera historia Ujú. atrás de los cuentos infantiles como el de la Caperucita Roja, tomada de la vida y muerte de la pequeña Caperucita Roja, que me pueden comentar. Y pasado y confeso, se acuerda la Betún. Bienvenidos a todos los que se están conectando hoy. Horror, y ya estamos adentrándonos al tema de la crueldad. Y Ujú. vamos a ver cómo se encuentran estos dos ámbitos. Pero espera, Ahora hablando que, de la crueldad, el ajá, comentario de los cuentos infantiles, totalmente de acuerdo. O sea, hay unos que son, Disney les censuró y les dio un final feliz, pero no todos tenían final feliz. Yo me acuerdo que teníamos unos libros de historias para niños que me ajá. encantaría tenerlos, pero bueno, ya no, ya en algún lugar deben estar en la existencia universal. Pero que había esta historia de la niña que vendía cerillas. Qué Ujú. bestia, esa era heavy, heavy, heavy. O sea, si quieren ver un cuento de hadas, de horror, un cuento para niños de horror, lean el tema de la niña vendedora de cerillas. Y por favor, sí, no, es terrible. Pero sí, o sea, totalmente. O sea, ahí hay temas súper heavy. O sea, la muerte de los padres, siempre algún padre, madre tiene que morirse. Sí, y son bien crueles, Ujú. bien crueles. Ujú. Es una de las primeras formas de tantear la crueldad desde la fantasía. Ahí vemos que el diálogo sobre aquello que resulta insoportable surge desde las primeras etapas de la vida. De hecho, nacen como en el lugar de la fábula, me parece, los cuentos infantiles, y por eso la necesidad Ujú. de ubicar algo de la muerte, del destrozo, de la caducidad, de todo eso que puede llegar a angustiar un montón, definitivamente. Ujú. Pero con un mensaje, ¿no? Pero con un mensaje. Siempre con cautionary tale, o sea, como, si haces esto, te va a pasar tal cosa. Te come Claro. el lobo, Mm. harásme caso. Sí, Ujú. ciertamente. Cuco, el hombre de arena, hablando de
de lo que hablábamos de la de angustia, el hombre de arena, de Hope. El duende o el denominado famoso y pedagógico, por lo menos de mi generación, sí era el ropavejero, Hijo, que me parece el ropavejero, que venía alguien, yo me acuerdo que la típica, venía alguien gritando así, escobas, el señor vendiendo escobas, así, y alguien decía, oh no, el ropavejero, y ahí se regaba el mito urbano en los grupos infantiles. Y había este ropavejero que siempre te podía llevar si te portabas mal. Entonces hay un montón de condiciones ahí que también ingresan y bordean el lugar del hostil, ¿no? Que te pueden robar, que siempre hay esa posibilidad. Entonces, ahora sí que nos adentramos al terreno de la crueldad. Te voy a leer la siguiente pregunta. El Tintín, dicen por ahí, el payaso. Ese era el payaso contigo. Tintín, Tintín era el, el King. este Ahí chico sí. que iba con su El perro, niño, llamaba Milo, el creo que es rubiecito o de las pelirrojo. caricaturas, o pelirrojo. No, Ubico el Tintín, no, no, nunca lo leí, pero ubico. decir que era cruel, no desconozco. Tico Ajá, Tico. ahí sí, no, tico, tico. Yo me acuerdo de Pasado y Confeso, porque hay un boom de los payasos asesinos, de hecho, me parece que es por un asesino serial de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, aparece It y todo eso, pero aquí también en Pasado y Confeso ponen ahí a un payaso que creo que era violador. Una cosa atroz, yo creo que si a alguien más le resuena, es porque sí era una cosa atroz la que O representaba. sea, claro, el asesino en serie era John Wayne Gacy, que él Sí. era payaso en fiestas infantiles, secuestraba a los niños, les violaba, torturaba y mataba, claro. Entonces Ujú. ahí empezó todo el tema de los payasos y claro, con el genio del horror, Stephen King, todo se fue al carajo. Y de hecho, esas dos, que iba a ser película, pero terminó siendo una miniserie, ¿no? De It. Ujú. eh, Marcó muchas generaciones. Y de hecho, hasta ahora los niños tienen terror a los payasos. Dios sabrá por qué. Yo creo que esto es como a través del lenguaje transmitido por sus padres, ¿no? Pero, y aún así sea mal, porque ahora te puedes saber esas miniseries y como que tiene sus cosas chéveres, tiene Tim Curry, pero Bueno. tiene algunas cosas bien chimbas, pero aún así marcó full, o sea, hasta ahora el Ujú. miedo a los payasos permanece, permanece. Ujú. Yo era participante de ese miedo. Y todavía siento como cierta, no puedo decir miedo, pero incomodidad con los payasos y los personajes disfrazados. No, 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 no me traigan eso acá, por favor, Ah, porque me dicen que es un cuesta. duende, que es un duende. Ay, voy a ver No sabía el eh, chuzalongos. Le llamaban, el que se Tintín. escondía y que violaba a Ujú. las chicas y les dejaba embarazadas, pero convenientemente aparecía el chuzalongos cuando tenían novio y cosas así. Eso es lo que me han contado urbanamente. En la Desconozco montaña y en la el mito. ciudad. Sí, sí, yo he escuchado que el chusalongo venía por dentro de la tierra y así era como te embarazaba. Esa Y- era una cosa que alguna vez escuché y no sabía cómo reaccionar. Pero es parte de nuestra cultura. Claro, El terror, el terror de los juegos de video, como son experiencias tan inmersivas, si te llegas a angustiar hasta después de apagar la consola. Y ahora sí, que hay todo esto de la realidad virtual, tienes la posibilidad de literalmente estar con los zombies. claro. No, pero ya hay un juego que no sé si mi hermano siga por aquí conectado, que a mi hermana le encanta jugar, que yo no tengo paciencia y que te asusta, que es como que tú entras así y hay un tipo persiguiéndote y te juro, solo te mueves y te ve un pelo y ya te mata. Es como que, oh, por Dios, o sea, qué angustiante, así, de verdad, terrible, No terrible. tenemos opción, así, no hay opción. Tintín es un duende aquí en la sierra y dice, no, es un duende que asusta en la costa. Tintín es el duende. Para que vean, y que aparte es paradójico este personaje. A mí me parece bien interesante porque es el que viola, es el que asusta, es el representante del diablo, pero es el que tiene la olla de oro, pues. Entonces, Claro. ahí también hay una ganancia, ¿no? Una ganancia y muchas pérdidas. Ahora que vamos con el tema de la crueldad, voy a partir leyendo los personajes crueles del cine y la televisión que enunciaron en la pregunta que hice en el Facebook. Entonces, A por ahí ver, decían Rose en Titanic, porque decían sí cabían los dos en la tabla y por supuesto Hans Landa
de Bastardo sin Gloria, fue cruel y despiadado. Y algunos mencionaron a Hans. Cruella de Vil, que ahora le van a hacer su remake. El coronel de Apocalipsis ahora y el de Full Metal Jacket, además de Bill de Kill Bill. El papá de Jenny en Forrest Gump. Rubí, ¿has visto la telenovela Rubí? No. Bueno, era una descarada por ser la más hermosa, básicamente. Así era la canción de la Rubí, y era terrible esa Rubí, o sea, metía en líos a todo el mundo y se enojaba y movilizaba a toda su tropa porque era una mujer bien seductora, ¿no? Es como Ya. la femme fatal, ¿no? Interesante. Bobby Perú, me parece que es un personaje de una película gringa, pero no sé si tú lo ubicas. Bobby, Perú, no, ni idea. Ajá, porque yo sé que es un personaje, pero nunca, o sea, ubico, pero no sé ni siquiera qué hace. Sé que es de una película gringa, nada más. Coronel Hans Landa vuelve a salir. Eh, la, Mi personaje favorito de la maldad pura, le pusieron a la Soraya Montenegro, la que dice, Ah, maldita lisiada, te robaste a mi Nandi. Me sí. encanta esta mujer, pero le pusieron como sinónimo de crueldad. Y claro, pues esta man hace un montón de cosas, creo que hasta se roba guagua. Annie Wilkes en Misery, sí, Sí, Annie. ajá. En La Naranja Mecánica, al comienzo Alex y sus drugos, y después toda la sociedad contra Alex. De ahí Dolores Umbridge, no sé cómo leer, pero es la Umbridge. profesora de Harry Umbridge, la Sí, profesora de Harry Potter, pues. la de los gatitos, la que tenía los cuadros de los gatitos, así. La de la letra con sangre entra literalmente. Esa aparentemente es uno de los personajes más odiados, así, de la vida, creo, Dolores. A veces, yo creo que ella puede llegar a ser más odiada que el mismo Lord Voldemort, porque a la final Voldemort lo que hace es movilizar, pero aquí hay alguien que es protagonista de su propia tortura. Y Teresa, esa hembra es mala. Teresa, no, Teresa es otro personaje de las telenovelas. No Des- sé si es la hermana menor o la hija de Rubí, pero es Rubí segunda parte. Y claro, pues si la canción de Rubí era una descarada por ser la más hermosa, la de Teresa es de esa hembra es mal. Porque así es como se denomina la femme fatal, ¿no? Que moviliza todo para lograr su cometido. Ujú. A partir así es como más o menos vamos percibiendo la crueldad. ¿A ti quién se te viene a la cabeza cuando pensamos en crueldad? Chuta, a ver, estoy de acuerdo con Annie Wilkes, que era de Misery. Ujú, Totalmente, porque ese libro, o sea, ver la película duele, pero leer el libro, hijo de madre, te saca la madre, o sea, te ujú, duele lo que le hace, o sea, es como que físicamente sientes, es como, ah, pero insisto, el personaje más cruel es este tipo de la película coreana I Saw the Devil, definitivamente, o sea, es crueldad a tope, pero heavy, heavy, heavy. ujú, Esos dos vienen a mi mente ahora. Si se me ocurre alguien más, ya te digo más adelante. Pero por ahora, o sea, nadie le supera a este man de I Saw the Devil. Nadie. ujú. Por ahí me parece que es tu hermano Little Robot Brand Sí. ZBN. El juego es Evil Withong. No Ah, sé si y se pronuncia bien. fue madre. Ese es el que digo, que así te mueves y ¡pah! Te matan. Y es como, ay, por Dios, ¿pero qué hice así? No solo es frustrante, es Respiraste. horrible. Ay, no. Lorena de Bobbitt fue un personaje de terror en los 90 y ahora está reivindicándose. Creo que está dirigiendo una película sobre su propia versión de la ¡Qué hijo de historia. madre! Wow, no tenía ni idea. Ahí está la castración, o sea, la castración real, en lo real, o sea, aquí sí es. Pero bueno, sí. Cautionary Tanto que tale. movilizó, ¿Qué cosa? tanto que movilizó y se volvió un ícono del terror en lo social, ¿no? Claro que sí. Por ahí dice la Betul. Stephen King dijo que Umbridge es la mejor villana de los últimos tiempos. Stephen Para King que vean. sabe. Ajá. Y por ahí Zuncos Bisutería dice, el esposo de Lorena Bobbitt debió haber sido de terror. Sí, hay toda una versión por ahí también, que Pues ya la señora Bobbitt se encargará de contar. Yo pienso en la crueldad y a mí me ujú. viene a la cabeza, por ejemplo, el camarógrafo de la película Serbia.
Y los directores, no, o sea, cuando se va a cerrar la última escena y aparecen todos los productores, directores y demás, bueno, me parece que son 2 o 3 personajes, dicen, ahora sí corten esa persona, esas personas me parecen crueles. ¿Por qué? Es, porque considero que radica en maquinar todo un despliegue de violencia, devoración, cortes, Pero violación. ellos maquillan o ellos evidencian. O sea, ellos firman. Porque quizá en ese sentido la mirada me resulta cruel y mucho se va a relacionar de la otra película que vi, porque es algo que Ujú. trata también de manejar el Lars. Les voy a contar de la otra película que vi para trabajar el tema de la crueldad, y es esta de la casa que construyó Jack, que te decía, en mi inglés es pésimo, así que voy a decirle en español lo mejor posible. Y donde hay algo de eso, ¿no? De cómo se construyen escenas de violencia y cómo se maquina desde un lugar social. Es lo que más o menos Lars von Trier trata de construir aquí, de lo que estuve también leyendo un poco. Porque hay un asesino y todo el mundo le ve. O sea, es impresionante este personaje, Jack. Voy a hacer un poco de Ujú. spoiler. Ya saben que es spoiler. Es impresionante porque en algún punto una de sus víctimas escapa y busca un policía y le dice, me quieren matar, o sea, este tipo con el que estoy está loco y va a pasar algo, y dice, sí, señor, y sale este personaje, sí, yo le quiero matar, le voy a matar, si usted ahorita no se la lleva y le protege, le voy a matar. Le Ujú. voy a matar y le voy a hacer pedazos y va a ver lo que va a pasar. Le voy a hacer basura porque sí le quiero matar. Y cuando ella grita, porque el señor le dice, creo que están borrachos del policía, regresen nomás al departamento. Regresen nomás, no pasa nada, así. Y ella regresa, o sea, tenía la posibilidad de correr y regresa al verse como desprotegida frente a la autoridad. Regresa a esta habitación y empieza a gritar y dice, y él empieza a gritar con ella, o sea, me pareció espectacular esa escena. Ujú. Empieza a gritar con ella y dice, es que nos quieren matar, aquí hay un asesino terrible y soy yo, dice él así. Y grita un montón, porque la violencia es algo que nos atraviesa, nos trasciende y se consume. Y entramos en esta categoría de lo que me parece que te pregunté antes, y si no te pregunté en mi mente, no sé en qué plano te pregunté. Esta Ujú. cuestión de, ay, se me va, porque es a la final, ¿por qué seguimos consumiendo esto? Hay algo de esa crueldad que bordeamos dentro de la producción y dentro de mirar este contenido, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, a mí me resuena mucho este lugar. Se empezó a cortar. No sé si me puedes escuchar, Beca, o no sé si soy yo Ahí te quien se está escucho, cortando. Ahí me escuchas. ya te escucho. Buenísimo. Esperemos Creo que, que era yo. esperemos que no sea una batraciada del internet. Pero bueno, Ojalá. y pienso mucho en el lugar de la mirada en posición, en la cuestión de la crueldad, porque a la final, ¿qué define realmente la crueldad? Y eso va a la pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti crueldad? O sea, a ver, objetivamente, la crueldad, o sea, siempre me voy a la etimología, ¿no es cierto? Viene del latín crudelitas, ¿sí? Que, Ujú, o sea, que también, o sea, sí. A ver, si no me equivoco, sale, o sea, es del crudelis, que viene de crudelitas, que es crudo, ujú, suena ajá, similar, que es crudo y, claro, o sea, es algo que se recrea en la sangre. Entonces, ujú, la crueldad, ¿qué pasa? O sea, es lo que te decía antes, es lo crudo, es como que toparse con ese real ahí heavy. Y también, de alguna manera, creo que se ha trabajado mucho el tema de la crueldad ujú, con el sadismo. O sea, es ujú, obtener placer. O sea, pero claro, o sea, lo podemos ver de diferentes maneras, ¿no es cierto? Porque si ujú, vemos algo crudo, es diferente de obtener placer de ver eso. Entonces, claro, cómo se usa este tema de la crueldad, eh, sí, o sea, como que si alguien es cruel es porque disfruta del sufrimiento de otra persona. ujú, Entonces, claro, o sea, justo en las películas de horror tenemos los slasher, ¿no? Que les encanta matar y la sangre y besos. Sí, hay películas súper gráficas, películas no tan gráficas, pero va mucho como que de la mano con este placer en el ujú, sufrimiento, ¿sí? Y es algo consciente, es algo súper consciente, porque creo que ujú, justo antes planteabas como esta pregunta, ¿no? De no saber si de repente somos crueles y todo esto, creo que va mucho
por el tema de ser conscientes que estás haciendo sufrir a alguien y tú Ajá. estás disfrutando de eso. ¿Sí? Entonces creo que la crueldad va por ahí. Ujú. Ujú. Ante eso yo anoté como de un artículo algunas conclusiones y citas alrededor de eso. Creo que una de las cuestiones que, como para ir bordeando, me venían a la cabeza con la idea de la crueldad, es que pone en juego dos condiciones humanas, que son la indefensión y la agresividad, Ujú. ¿no? En un sentido más consciente, como mencionas, pero que también son condiciones animales y que hay este sentido de defensa todo el tiempo, que ya lo Ujú. mencionaste al inicio y demás. Pero ahí hay como Nos re- una Ujú. línea divisoria entre los animales, bueno, ya, los gatos sí. Los gatos son crueles, son súper crueles. Tú ves que van y cazan y mantienen al animal vivo y están y no se lo comen. Hay animales que Ajá. simplemente matan y se lo comen. Entonces, por ejemplo, hay una serie que Ujú. es, no sé si has visto, Índice de Maldad, Most Evil. Eh, pero es un documental, serie documental. Serie documental, exacto. Sí, Es sí, sí, genial sí, y sí. ahí él tiene el doctor, se me fue el nombre. Bueno, él tiene una escala. Entonces, De claro, o la sea, maldad. si hablamos objetivamente, la gente es asesinada, ¿no es cierto? Pero de uno era como que, bueno, va, le mata. Y otro, o sea, y en el, creo que era el 21 creo que la escala más alta eran los que Ujú, torturaban, los que los mantenían vivos, los que, o sea, sobre todo los que torturaban y demoraban la ujú, muerte en shit. Y claro, justo ahora que me contabas de esta película, había un asesino, no me acuerdo el nombre, pero él tenía como un galpón, sí, en el ujú, cual la gente pasaba y decía, "Ay, qué raro ese tipo", y se oyen gritos, pero nadie hacía nada. Y había, o sea, había este galpón y ahí tenía chicas y tenía muchas, o sea, decenas de máquinas de ujú, tortura. O sea, que él creó artefactos para torturarles física y sexualmente. Entonces, este man ganó en el top, ¿no? O sea, ganó, voy a decirlo de ujú. esta manera, de asesino más cruel y más El más terrible. malo. Tenaz. O sea, entonces, claro, o sea, creo que sí hay que diferenciar entre el tema de, bueno, o sea, cómo pasa, Ujú. cómo es la cosa. O sea, sí, Sí. bueno. O sea, y ahí es donde también entra todo este tema como de la crueldad animal. O sea, tú buscas crueldad y te Ujú, sale de una crueldad animal. Y claro, o sea, es un tema complicado en el cual no me voy a meter porque tal vez tengo opiniones muy políticamente correctas o todo lo contrario, no lo sé. ajá, Pero claro, o sea, si tú ves, por ejemplo, maquillaje cruelty free, entonces, bueno, ¿qué decimos? ¿Será que los científicos están siendo así? "Jaja, voy a torturar conejos"? Súper luego que torturen conejos para maquillaje, pero claro, o sea, creo que el término a veces se lo usa de diferente manera, pero en general lo ujú, que creo es justo este tema de obtener ujú, placer a partir del sufrimiento. Y sí, justo lo que dices, la mirada es creo que también uno de los componentes, ¿no? ujú. Y justo desde esa posición ingresa algo que ya mencionaban previamente y es el lugar de la moral. Entonces, a partir de eso, había notado como esta cuestión de nos remite a la noción del mal en concordancia con lo amenazador, pero innegable en la condición humana. Implica un corte del sentido, acercamiento al caos, haciendo que el hombre se sienta en situación de elegir la destrucción y la crueldad para la satisfacción de sí mismo. Y pensaba mucho, y ahora que hablamos de mirada y de todo, el caso, no sé si ubican del otro lado el caso de Silvia Likens, no me acuerdo si se pronuncia así, Likens, me parece que hay una película que se llama La chica de al lado, que No, narra el caso de las hermanas Likens, que se quedan con una señora y que termina torturando a la sí. mayor. Ujú, De quien participan de esta tortura, me parece que muchas personas en el barrio, ujú, ¿no? Incluso parejas de la hija y demás. Un caso en un cuerpo que creo que hasta fue quemado con cigarrillo, cortado con vidrio y entre otras cuestiones que no sé si son tan necesarias de mencionarlas, pero donde ves e incluso cómo la mirada puede tornarse acto. Y me resonaba mucho eso, ahorita me saltó esa historia, porque hay claro
esta película de La chica de al lado, ya que estamos mencionando, que nunca la he visto. O sea, la película no la he visto. Si la suelto, no la digo como recomendación porque vaya a ser mala y me caigan por ahí. Sí, Pero, es heavy. pero nunca, sí la has visto, la de La chica de al lado. Claro, porque creo que en el planteamiento de la película hay un hijo que tiene como cierta empatía con ella, de lo que he escuchado. En la vida real se supone que en el caso no hubo esa persona. Sí, Entonces, las películas suelen cambiar un montón de detalles. y por suerte a veces, porque también narrar algo de eso permite reivindicar algo de en este caso de la historia real, que no, o sea, no hay posibilidad de reivindicar, porque el caso es brutal, la chica termina destrozadamente muerta, o sea, su cuerpo estaba destrozado, aunque no en pedazos, pero este no es el caso. Ujú. No, me viene como esta cuestión, ¿no? De cómo está, porque también en la figura de esta mujer, y es algo que mencionaste antes, aparecen estas mujeres que matan por sus hijos, ¿no? En las otras películas de terror, Norman Bates, la madre de Norman Bates, o por lo menos cómo es encarnada esa madre, Ujú. la madre de Jason como tal, me resonaba, no sé si has visto Negra Navidad, creo que de hecho le hacen, no sé, De la Black. original de Black Christmas. Ujú. Sí, entonces, pero no de Black Mirror. Hay una película que se llama Negra Navidad. Me parece que es antigua y la vuelven a hacer moderna, que no es buena, pero que yo sí la vi cuando era joven. Ujú. Y en esta también hay una madre. El lugar de las madres en el cine me acaba de soltar también en la cabeza porque reposicionan el romanticismo de lo materno como el lugar deseante, así, Ujú. también porque a veces son un lugar de tortura o de un límite tan intenso que llegan a matar por sus hijos, que me resuena como un acto cruel que no siempre se vive desde el personaje como algo cruel, porque, por ejemplo, para la mamá de Jason, está defendiendo a su hijo, aunque también creo que era muy autoritaria y también le castigaba al hijo. Ujú. Entonces, esta cuestión de la perspectiva de la crueldad me resulta tan compleja. Es que es defensa, en teoría, ¿no? Ujú, claro. O sea, sí, es que es complejo porque, Ujú. chuta, qué lindo que hubieran escalas como la del doctor. Michael, se me fue el nombre, rayos. Pero hay una escala para todo, ¿no? Pero no hay. Y es complicado. Y sí, ahora estoy leyendo un comentario del Andrés del Anticristo. Sí, es heavy. Súper heavy esa película. El Ajá, anticristo de Lars von Trier. esa es bien perturbante. A mí, en cambio, estas películas como que no me encantan tanto. O sea, ya no les tengo tanta paciencia. Antes les tenía más paciencia, ahora ya no tanto. O sea, no, ahí está lo crudo. O sea, te Ujú, topas con lo crudo. Por ejemplo, una película que me parece sumamente cruel es Irreversible. O sea, me ujú. parece terrible. Esa no, o sea, para mí es inveíble. No puedo ver esa película. O sea, es terrible. No, Y es cruel, o sea, el director es cruel con el espectador, o sea, mostrar una violación de 20 minutos en reversa es heavy, 20 no sé cuánto tiempo, pero era bastante tiempo. Eso me parece súper cruel. Entonces, claro, o ujú. sea, chuta. Sí, o sea, creo que, y de hecho en el índice de maldad, sí había como que algunas madres que mataban por defender a sus hijos o madres que mataban a sus hijos por estar con su pareja. Entonces, Ujú. ahí ves como que las diferentes motivaciones. O sea, aquí creo que qué causa tiene mucho que ver como para decir, ahí hay Si algo crueldad es cruel o hay o no. crueldad. O sea, Ujú. le maté porque me quería robar. Es diferente de, le secuestré al hijo de la vecina y le tuve aquí encerrada y le tuve atada y ni sé qué, o sea, y después le maté. Es diferente, Ujú. es súper diferente. Pero claro, la crueldad tiende, bueno, en el cine, creo, o por lo menos en las películas de terror, tiende a ir como a la muerte, pero no necesariamente es a la muerte. O sea, antes hablábamos de los jefes, ¿no? Pueden haber Ujú. jefes que son sumamente crueles, que pueden de repente, como que a los empleados, ante la mirada de los otros, como que decir, lo que vos haces no importa, o sea. Entonces pueden Ujú. haber ciertos detalles, creo que pueden haber ciertas cosas que sí, que evocan
esta crueldad. Creo que hay personas que lo hacen mucho más que otras. Creo que todos hemos sido crueles alguna vez en la vida, por supuesto. Ujú. Pero claro, pues estamos hablando de niveles, ¿no? Que uno diga un Ujú. comentario de, "Ah, qué horrible se te ve tal cosa", para cagarte la risa, perdón, pero para cagarte la risa es diferente que torturar a alguien. Que Pero cortarle un brazo a alguien, que cortar claro. a alguien. Pero como alguna vez algún niño decía en una clase que tuve hace mucho tiempo cuando hacía prácticas y hasta ahora siempre me Ujú. acuerdo, decía, pero a veces las palabras pueden doler más que los golpes. Así que, no sé, o sea, creo que... Y por eso es tan complicado, o sea, el tema de la crueldad, Ujú. porque se lo siente más real, se lo siente más cercano. O sea, se lo De siente... ubicar en algún lado. Y claro, y ahora un personaje totalmente cruel que te preguntaba si le mencionaron, Hitler, ¿no? O sea, qué más cruel Que no, no salió, que no salió, claro. que no salió para nada. O sea, yo también pensé que iba a Glorious aparecer. Bastards salió, por ahí va el vínculo, porque Hitler no es que era un personaje, pero bueno, había propaganda nazi por todo lado, ¿no? Pero no era un personaje televisivo, Ujú. en algunas películas, sí, como que representado, ¿no? Y es interesante ahora que lo pienso, no salieron, excepto por la escena política actual que creo que resuena y ya logró desplazar cierto protagonismo histórico, no salieron personajes que dirigían masas de forma cruel, dictadores y demás. Franco también fue una cosa, Mussolini, el japonés, nunca me acuerdo cómo se llamaba el japonés, que también pertenecía a esta relación tan particular y bueno, los rusos tampoco se quedan atrás. Vale. A partir de lo que acabas de mencionar, antes de seguir con los comentarios que nos mencionan otra película de la que he leído, porque es una relación de la maternidad también, Ujú. eh, algo de esta cuestión de que todos podríamos ser crueles, creo que se relaciona mucho con la siguiente cita que también iba a comentar. Y es desde el trasfondo de esta experiencia de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero más de la Primera Guerra Mundial, que es desde donde vive Freud, porque habla de Freud, desarrolla su teoría de la pulsión de muerte y con ello cifra el comienzo de la fatalidad en el instante en que la piedra es perturbada en su quietud. En otras palabras, el hombre únicamente puede elaborar el saber de su finitud apartando la muerte de sí, es decir, puede ser matando la vida ajena o bien dirigiendo las fuerzas destructivas contra sí mismo. Es algo de esa crueldad. Y ahí es donde yo te preguntaba una cosa también, pero primero voy al comentario, la lectura. En civil, las torturas de la madre a su hija desembocan en un trastorno de multipersonalidad. Es excelente. Buena Y película, que, y que, el libro y también. que el caso de Civil también me resuena a un caso que creo que pasó en la vida real, porque me parece que le enferma, ¿no es cierto? O sea, tiene, baja justo ¿O todo no? de personalidad múltiple. Y ahí Ujú. va como que a terapia y empieza como que empiezan a surgir sus personalidades que protege una de la otra de las torturas que la mamá le había hecho. Ujú. En general, para que vean que se vuelve una respuesta. Ah, y aquí hablábamos cuando habla de las fuerzas destructivas contra sí mismo. Yo te preguntaba, ¿no? Porque mencionábamos algo en la conversación del sufrimiento Ujú. Y del y síntoma. del síntoma y demás, pero la pregunta detrás de eso era si es que el sufrimiento puede ser cruel, también. O sea, y eso es lo que te decía, creo que no puede ser súper Que, cruel que, con uno mismo. Y ahí está, ujú, o sea, como que ese masoquismo y esa repetición del síntoma. O sea, personas que les cuesta un montón soltar, creo que a todos en algún momento nos ha costado soltar un síntoma. Porque claro, sufres, pero qué difícil es dejarlo ir. Así que a veces sí, por supuesto, o sea, hay estos temas en la repetición. O sea, ujú, hay temas que nada, o sea, a veces las personas son muy conscientes, pero les cuesta mucho también parar. O sea, por ejemplo, ujú, sea relacionalmente, sean, o sea, en diversos temas. Hay personas que, por ejemplo, se cortan, hay personas que de repente, o sea, ujú. se hacen daño a sí mismas y por más que les duele, como que de alguna Ujú. manera
eso representa algo para ellos, ¿no? Entonces sí, o sea, a través del síntoma, el síntoma puede ser muy cruel, pero puede haber mucho sufrimiento, pero creo que también a veces, insisto, es difícil dejarlo ir. Y por eso surgen resistencias en el análisis y toda la cosa. Ujú. Porque igual después de la conversación previa y ahora como haciendo esta revisión, me vino a la cabeza algo. Creo que por eso también el cine de horror se está volviendo tan personal, porque descubrió el síntoma, el sufrimiento y el nivel de crueldad que está proveniendo de eso. Hay muchos personajes alrededor de esto que generalmente entran en esta categoría. Me acordé, y espero no estar equivocado, del Código Da Vinci, del asesino del Código Da Vinci, que me parece que es medio mártir. Espero no estar confundida de Ujú. personajes, pero Sí, sí. porque, por- porque también se está viendo algo de eso, ¿no? Ujú. También es algo que está como surgiendo. ¿Quién es el mayor enemigo? Uno mismo. Y, por ejemplo, en el tema de las múltiples personalidades, esto de Spoon, no es Spoon, sí es Spoon, Spin, estoy confundida de película, Spin, Lapsus me parece 3. que es Spin, fragmentados. Split. Fragmentados, bueno. Split, Spoon, Spin. A mí me viene a la cabeza Spoon, que Spoon es es otra película de drogas. una full densa de drogas. Spin no Y es sé. buenaza. Es No sé. buena, ya, y me Mm, volé. Ah, ¿no te gusta? A mí sí me gusta. Tengo que confesar que sí me gusta. Y me da pena porque ahí sale una actriz que se murió. Pero aparte de eso, claro, porque aquí este personaje y sus múltiples personalidades están luchando todo el tiempo, ¿no? Y ujú. hay hasta la Patricia y todo que se vuelve un meme cotidiano, porque creo que se está trayendo, el cine de terror está trayendo esas luchas personales, Ujú. ¿no? Está evidenciándolas cada vez más, para bien, para mal, aquello que te atrapa y no puedes dejar. Yo, me parece que en Angustia había citado una película, no sé si la cité ahí, pero hablé de esta película en algún momento, que era el juego de Gerald, Ah, sí, sí, sí. porque ahora que lo pienso, ya saben, ya les dije que iba a ser por spoiler, pero ahora que lo pienso, este acto de ella quedarse atada en la cama por él, para evidenciar sus propios demonios y demás, que es como más o menos lo vivencia. ¿Hasta qué punto no es representar eso, no? El sufrimiento de no poder dejar el síntoma o no poder dejar algo, porque es difícil quedarte Mm, atado a esa cama, a esa escena, no poder que es una dejar algo. escena de rechazo. Ujú. Claro, Ujú. sí. Pero tienes que ver entonces Hereditary. Esa es mi tarea para hoy, pero definitivo. Y claro, ahí también me viene a la cabeza una cita de Miller, porque si decimos que la agresividad y la crueldad son algo que nos atraviesan y nos trascienden, y la indefensión también, Miller va a decir que nada es más humano que el crimen. No el matar por sobrevivencia, el crimen que está atravesado por muchos discursos y demás, porque ¿qué es un crimen? ¿Qué es lo que mencionabas tú? Hay una intención ahí. Hay una Ujú. intención en cometer algo, en asesinar a alguien, en romper al otro, en quebrar al otro. Hay una intención posiblemente sádica, posiblemente no. Ujú. Es, la intención es la gran pregunta del millón, creo yo. Ahí, Ujú. ahí es donde quizás está la apuesta a categorizar algo como cruel o no. Mm. Midsommar, dicen por ahí. No, por favor. Después de Primero, Hereditary, Midsommar. un día a la vez, por favor. Primero Hereditary. Una noche a la vez, porque ya quedé en verla hoy y la voy a ver, porque si no se me va a pasar. Ahora, Muy ¿en bien. qué momento? Y creo que ya esta pregunta ya se ha ido bordeando, pero vamos a revelarla así ya concretamente. ¿En qué momento se encuentran estos dos conceptos? ¿En qué momento se encuentran? El horror y la crueldad. O sea, a ver, qué más horroroso que vivir una de esas experiencias que alguien sea cruel contigo? O vivir una de Ujú, estas experiencias ya mucho más fuertes. O sea, ujú, ¿qué más te puede causar horror? ¿Qué más te puede ujú, causar hasta traumas? ¿No es cierto? ujú, Ahora, por supuesto, o sea, van bastante en la mano y eso también se lo evidencia en las películas. Hay algunas que dices, aquí no necesariamente hay crueldad, o sea, que hay sufrimiento, que eso es más ujú, como el inicio de lo que podíamos ver, pero hay otros que tú puedes decir, mira, aquí hay esto, hay este componente, hay esto otro. Entonces, ujú, sí, o sea, creo que
sí, o sea, van bastante de la mano. No siempre, no necesariamente, sí, Ujú, pero, pero sí, o sea, qué más que te deje algo después de ujú, miedo, de horror, como que impregnado, que algún tipo de trauma a través, o sea, por alguna experiencia de este tipo, o sea, cruel hacia una persona, o qué más causar eso a ujú, otra persona con ciertas ujú. acciones crueles. Eso es, o sea, por ahí creo que van de la mano. Y por supuesto hay N cantidad de películas en las cuales se puede evidenciar que las dos, o sea, las dos, ¿no? Ujú. Están ahí, y al rojo vivo. Por ahí nos dice, Vero, la dama del dragón tatuado tiene todo un mix. Millennial, sí, la trilogía Millennial es muy buena, muy, muy buena. Pero Le claro, tengo bueno, resistencia, te cuento. ¿cómo? No paso de la primera escena. Unas 3 veces he tratado de verla y no paso de la primera escena. Los libros son Los mil veces libros. mejores que la película, mil veces, o sea, los libros son geniales. Esos me los leí así, excelentes. Aquí dejamos como ya puesto. Ahora como última pregunta, ya para ir cerrando este compartir, Ya cerrando ya, así ya se va como, cerrando el párpado y se va cerrando el programa también y ha sido súper entretenido, pero ¿cómo te imaginas tú una película de terror del Ecuador? ¿cómo me De horror. imagino? Uy, yo no Ajá. tengo idea. Déjame pensar, qué buena pregunta. ¿Cómo me imagino una película de terror del Ecuador? Puede venir mucho el tema del folclore, ¿no? Me parece. Ujú, No puede ir por ahí, puede ir por el tema de la política también, ahora que lo vivimos tan heavy, tan de cerca. ujú, Podría ir de la mano también o sea, de las situaciones sociales que estamos pasando por el momento, ¿no? ujú, El tema de la migración, de, o sea, de migración para adentro y para afuera, ¿no es cierto? Entonces creo que podría tomar varias de las problemáticas que estamos viviendo en este momento, pero ujú, no sé, o sea, la viera como más por el tema como de la riqueza que tiene nuestro país en leyendas, que historias de terror, las leyendas que tenemos, que son geniales. Entonces, ujú. como que ir por ese lado. Pero sí, eso me imagino. Yo creo que ese es un llamado para quienes producen cine, hacen cine, tienen como deseo de crear una de terror ecuatoriana, creo que sería una cosa muy interesante, nos sorprendería muchísimo. No hagan la purga, por favor, pero nos sorprendería un montón, porque creo que resuena mucho ese discurso. Al hablar de terror ecuatoriano, a mí también me resuena este texto de las cruces sobre el agua, porque creo que es algo que también están asociando mucho cuando leo las respuestas sobre el tema del terror y las protestas y las resoluciones de las protestas. Creo que veamos qué se les ocurre del otro lado, si es que en algún momento alguien quiere hacer algo de eso, va a ser muy entretenido, creo yo. Ujú, definitivamente. Ahora sí, para ir cerrando, ¿quieres agregar algo? O sea, para cerrar, solo quiero mencionar una recomendación, tomando en cuenta cómo iniciaste con lo del gato negro. Sí. Leer Edgar Allan Poe, El gato negro. Ahí puedes encontrar horror y crueldad, ambas dos, por igual. Esa es mi recomendación final. O sea, Edgar Allan Poe, igual, Ujú, es genial. Lovecraft. O sea, hay mucha literatura de horror que es genial. Y aparte, leer como que configura de manera diferente. O sea, las ujú. películas, ahí lo ves y pueden haber escenas totalmente impactantes, pero a veces no se equipara con leer algo, con leer. Así que, recomendación, El gato negro de Edgar Allan Poe, para cerrar como con lo que empezaste. Empezaste con un poema del gato negro, pues yo cierro con la recomendación del cuento. Con un gato negro y se cierra con un gato negro y que ahí tienen también el gato negro de Baudelaire y no sé si hay más gatos negros, pero esos son los tres Seguro, gatos negros que yo conozco. seguro que Ahora sí. yo para cerrar voy con las recomendaciones de la noche que ya empezaste, que ya saben que no hay noctámbulos sin recomendaciones de la noche. Definitivamente con pinzas también The House That Jack Built, porque me gustó muchísimo, me gustó un montón. Ya que mencionaste a Edgar Allan Poe, hay una canción de Alicia Fields del poema de
Un sueño dentro de un sueño que les recomiendo. Hay Música. hay un disco de Alan Ajá. Parsons Project basado en los cuentos de Edgar Allan Poe y él es genial, les recomiendo. Y vamos a poner eso también, ahí como para que quede enunciado para quienes estamos despiertos y despiertos de esta hora. Y un disco también les dejo yo, que es de una banda que se llama The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, para que se diviertan con esta forma de jazz. Por ahí nos dicen, ya para ir cerrando, brutal programa, segunda parte, por favor. Ya vamos a ver si para la T de terror planificamos algo. Vero Zapata nos manda aplausos, te mandamos un saludo y una linda noche. Y la María hace gracias, qué lindo programa, qué bueno que les haya gustado. Te agradezco un montón, Beca, el compartir la predisposición y el gusto que tienes por el horror, que me parece fenomenal también. Queda cimentada la idea de que hoy voy a, después de esto cierro y me voy a ver ahora sí, Hereditary. Ya no voy Ahorita a, terminas y me escribes un WhatsApp con el te voy a resumen. mandar la foto así Sí, de terminé. la, llorando así. Terminé y no voy a volver a dormir en la vida. Vamos viendo, nos vemos ahora sí el miércoles para hablar ahora de la locura. A ver cómo nos va con ese tema. Interesante. Les mando un abrazo y te mando un abrazo gigante. Descansen y Gracias. si no pueden, pues recomendaciones de la noche y nos vemos el miércoles. Un Adiós. abrazo. Chao, chao. Chao.